Suscríbete a la Panterita. De Gustavo Alfaro quiere dar otro golpe de autoridad en el Defensores del Chaco. El grito que retumba en el Defensores y en todo el país. Eliminatorias sudamericanas por ABC Cardinal, 7:30 AM. Gran previa desde las 16 horas. Con el equipo líder en transmisiones de fútbol. ¡Está el gol! ¡Está el gol! ¡Está el título! Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Ambiente de eliminatoria ya, muchachos. Hoy martes, el jueves juega la selección. 2 de mayo le ganó a Ameliano 2-0 y Olimpia está como para ser campeón anticipado del torneo clausura. Ganando, depende de sí mismo, ganando frente a 2 de mayo, el domingo a las 5 de la tarde. Y aún así, perdiendo Nacional y hasta empatando Olimpia. Sí. Es campeón Olimpia, ¿verdad? Así es. O sea, lo que quedó clarificado es, si Olimpia pierde no es campeón, que también era una de las posibilidades. Ahí se prende 2 de mayo. Claro, si Olimpia empata, solamente será campeón si es que Nacional no gana. Y si Olimpia gana, no le importa ningún otro resultado. Así que esas son las posibilidades para que Olimpia grite campeón por número 47 en su rica historia en Pedro Juan Caballero. Hasta uno puede decir de todas las canchas donde todavía Olimpia no pudo gritar campeón. Pero ahí ¿por está el qué río para apresurarse? Si después tiene el partido contra Nacional, Defensores del Chaco. Me saltaste cuando yo te dije. Olimpia puede pegarse ese lujo. No, la soberbia no, la soberbia no. Para la gente. La soberbia no, eso ya es ser soberbio. Eso es ser soberbio. El oyente de ayer, ¿cómo quedamos? ¿Cómo mantenemos? No, Ayer yo le dije, mira que la dirigencia se utiliza el tema, viste, todo es plata, entonces. Claro. Che, ojalá no ya salga Rodrigo Mateo. nos va a decir, bueno, muchachos, más el más campeón en la penúltima, la última. No, Por ahí sí se acuérdate, produce. así se iba aquella vez que perdió con General Díaz. Sí, General Díaz era cierto. local, Sí. hizo el negocio de la vida Jorge González. Y le ganó General Díaz con gol de Sosa a Olimpia. Entonces dije, nada, con Santanini ella juega allá y le gana a Santanini de campeón. Y casi perdió con Santanini, empató y fue al... que le rompió los autos a los jugadores, ¿se acuerdan? Claro que fuera A Pitón y compañía le rompió los autos. se esperaba que cerrara ya el campeonato. Claro, anticipadamente. Eso no sirve. Fíjate no, que no. contra General Díaz y Santani hubo más gente que en la famosa Que finalísima. la final, totalmente. En la sí, finalísima sí, hubo sí, muy sí. poca gente y además se vino un diluvio. El diluvio, y fue miércoles 9. ¿Sí? Me acuerdo bien. Sí. Partido histórico. Sí, se hablaba de muchas cosas y Sí, que después sí. se concretaron. Sí. Bueno, muchachos, tema selección paraguaya. Me gustaría contactar con Fernando Villaboa de la asociación, tema de las entradas, tema operativo de seguridad. ¿Cómo van a hacer el operativo de la seguridad? Porque argentinos van a venir o no. Sí. Supongo que sí, ¿qué cantidad van a venir? 1.500 personas. No es mucho. No, es el sector, ¿Y o sea, por qué cerca de tan 2.000. poca gente? Y porque son las entradas que estaban habilitadas para los argentinos. La otra vez nos escribió un señor de Entre Ríos, argentino que estaba escuchando la radio el sábado, y nos decía, yo tengo mi entrada. Estaba escuchando y justo escuchó la palabra del comisario, El jefe de eventos. del jefe de eventos. Pero en otra época pues Messi movía todo, le venía gente de Clorinda, Formosa, No, es que la gente, Misiones. es que siempre Esa gente vinieron va a los venir. mismos. O sea, la única vez que se desmadró el tema fue la famosa del 93, que todo el estadio era argentino, ¿verdad? Pero después de eso se aprendió con la nueva administración, y desde la eliminatoria para Francia 98, siempre se da al mismo sector. Ahora que haya algún infiltrado en otro lado ya es diferente, pero el sector establecido desde aquel papelón del 93 siempre fue el de preferencia E. Por eso, y yo creo que también puede generar un poco de lo que marca Bruno con el contraste, lo de la Sudamericana. En la Sudamericana sí va a haber una invasión que se parece a lo del 93, pero después, primero tenés un aforo muy limitado, que son menos de 2.000 entradas. Después, los que viven en la cercanía de Capital Federal o de Buenos Aires saben que un partido de Paraguay-Argentina en Asunción le va a corresponder más a la gente del norte argentino. Mientras que lo de Racing, por ejemplo, va a ser una movilización grande en todo sentido. Ellos Ese es tienen Perú importante. el martes. Claro. El capitalino, digo, ¿verdad? Sí. En cambio el resto sí. Y no, lo de Racing es increíble. Cada día uno ve cosas más
No, 300.000 personas formando fila virtual. Sí, Cuando contrastás con eso, vos decís, hey, 1.500, 1.800, parece muy poco, Hay pero un eso video no de es... dos chicos que pusieron computadora, teléfono. Asado. ¿viste? Sí. No, todos los teléfonos siguiendo la fila virtual y justo les toca después a ellos y el festejo que hacen ahí es No, impresionante. vamos a ¿verdad? Paraguay, gritaban. Sí. Sí. Está muy fuerte Porque eso. igual va a haber más gente de lo que está previsto en cuanto a las entradas. Va a venir claro. mucho más. No, mucha gente que va a venir para estar en la... Sí, en la ciudad, De hecho, estar cerca. En ESPN hay un material que hicieron con los hinchas de Racing también donde hay mujeres y todo, chicas que hablan y dicen, yo voy a viajar, no tengo entrada. Pero quieren estar, ¿cómo pasan los mundiales, verdad? Los eventos, así que quieren estar en la sede el día de la final, ahí afuera, después si hay festejos se sumarán, Para pero ese partido lo que la quieren policía estar. te tiene que organizar un dispositivo de seguridad Sí, que estricto, organizó Ariel, pero severo, una- porque las calles van a una estar... cosa no cerró, por ejemplo, el policía, el comisario el viernes dijo en la red, que llamó mucho la atención en Argentina, que ni un argentino que no tenga entrada no va a poder entrar al país. Y Pero nos eso no llamó se la puede. atención, no. Eso no se puede. No, pero Y le eso- llamamos el ¿cómo sábado y va? le dijimos No. cuál iba a ser la figura legal, No le se dijimos. puede, no se Y ahí puede. no podemos prohibirle a una no, persona claro, pues. De man. la soberanía de la frontera, cerrar porque no tiene entrada. pero igual su explicación dejó más interrogantes otra vez. Claro, él dijo, no es la migración argentina la que va a controlar, no No nosotros. solamente eso, sino que dijo, los buses son porque son Eh. organizados, son el de la barra. Eso vamos a mirar, van a pasar, dijo, porque y si no tienen entrada Entonces van a van a pasar. pasar lo No, que porque vienen vos agarrás y te por bajás otro motivo. 40 metros antes de migraciones, cruzás caminando, que yo muchas veces hice en Clorinda, especialmente que frontera, el puentecito nomás. Vos pasás caminando y haces migración tranquilo y te subís al colectivo al otro lado, o sea, no. Es que no No se tenía puede. sentido, No, yo creo que fue ¿verdad? falta de gimnasia y de Sí. conocimiento en relación a eso. Pero El por tema, eso, Dani, también que es preocupante lo que dice Ariel, ponerle 10.000 personas haciendo nada. Algún sponsor, una pantalla gigante tienen que poner. ¿A dónde va a ir a mirar la gente el partido? Porque el FanFest se cierra el día del partido. es que cierra por el tema Como de la pasa- seguridad. como pasa en todos por, lados, por ¿verdad? eso hay lugares donde no hacen eso, por Sí. el tema de seguridad. Es como cuando en algún momento los shopping dejaron de mostrar los clásicos. Sí. Y eso no es porque a alguien se le ocurrió, no, porque No, quiero- porque se agarraron a no puede botellazos los ser, muchachos claro. y todo. Pero fíjense, por eso hay muchas aristas para ese partido que puede calmar un poco en relación a lo de pasado mañana. Y en lo de pasado mañana yo creo que el control lo que debe haber es, porque sería muy ingenuo creer que solamente van a haber, no sé si decir argentinos o simpatizantes de la Argentina en el sector de preferencia E. Empezando por los argentinos radicados acá en el país, Que tiene cédula. que tienen cédula paraguaya y seguramente, no, yo no iba a pagar 1,5 millones. Hasta te digo, gente que compró el bono, el combo de Venezuela-Argentina. Pero- Entonces, si por ejemplo hay, no sé, la vez pasada decía, el famoso uno toca madera con el tema de un gol de Messi, solamente en ese sector, o van a haber tantos, entre comillas, infiltrados. A lo sumo, eso es lo que se debería pensar, porque fíjense que hablamos de esto, pero se piensa también lo que va a ocurrir el 23, pero para el partido de pasado mañana, yo creo que pasa un poco desde ese lado del filtro, porque va a haber un ambiente de fiesta. Pero mira, Dani, te voy a pasar este dato. Porque esto ya va a arrancar el 21 y 22. Dice Fiesta Sudamericana, un espacio para vivir la gran conquista del 21 al 22 de noviembre. La costanera de Asunción, dice, se transformará en un epicentro de celebración con la Fiesta Sudamericana. Este evento gratuito ofrecerá un espacio de encuentros para los hinchas de ambos equipos. Ojalá y no haya ni un inconveniente, que haya un fuerte operativo de seguridad. Y para todos los paraguayos que quieran vivir una experiencia internacional de fútbol, desde las 17 horas, con actividades recreativas, música en vivo, con destacados artistas como Chapacé, Yapiguar, esto así se pronuncia. Happy hour. Happy Hour. Y Food Trucks. La fiesta sudamericana será el lugar ideal para vivir la previa de la final. O sea, desde el 21 hasta el 22, a partir de las 5 de la tarde,
En la Costanera se habilita todo esto que estoy mencionando. Jueves y viernes y el día del partido que es sábado se cierra. Ya no hay O sea, nada. para que la gente no se Bueno, pero confunda. y ahí voy a lo que Federico plantea, pues, ¿cómo hacer para decirle al que quiere venir sin entrada, no, yo me quiero ir a vivir igual la experiencia de fútbol? Y anda a vivir en algún local algún bar tendrá gastronómico. que ir, pero Eso yo le decía decimos a la ¿Cómo le va a gente. decir no poder entrar a Paraguay? Imposible. No, No, era eso no. Paraguay, al FanFebo, eso estamos No, hablando. no, ya sé, pero No, él eso hablaba ya- del No, control. no, Yo me refiero al hincha Pero- que quiere Claro, venir claro. a vivir Es que esto, por ejemplo. es inaplicable. comisario. Inaplicable. No, no se puede aplicar. Yo ¿Cuántos le dije argentinos al- solamente yo estarán te viajando traigo- por otro motivo, no para ver el partido, no puede ser, comisario, no puede le pasar traigo el país? un abogado, un escribano, algo y no me resiste, entro. no. Claro. No podés. Lo mío que allá prohíban a ver un partido de Olimpia, la selección que prohíba que los paraguayos entren a Argentina sin No, una locura. y te acordás, Federico, y la explicación era, no, el que viene en el bus, tiene que tener, todo tiene que tener ¿De entrada. qué van a para hablar si pasar. tienen entrada? Acá, Pero lo quieren, acá no. mismo los muchachos se van a aprender, los perros Y- se van a aprender para ir a... pero decía- Es que la invitación es para los paraguayos también. También, claro. Pero Pero decía- un lugar muy lindo, ¿verdad? Con los actos, ahora hay patio de comida. Creo que va a ser más libre que el de Colón, porque creo que esta vez sí se va a vender cerveza. Que en los fanfest es muy importante. En la tener cerveza a todos costanera lados. no se permite en condiciones pero- normales. pero- normales, no. esta es una excepción. No, claro, porque son lugares cerrados, pues son Sí. enrejados. Sí. Sí. No es que vos, porque ahí está la ley de la vía pública, menciona otra vez, pero estos son lugares enrejados. Es como, la otra vez me comentaban que se hizo... Sectorizado. El Empanada Fe se hizo en la costanera y se vendía cerveza. O sea, son lugares sectorizados, como decís. Acá me envía que los usuarios de los palcos en Cerro van a pagar $550 para el partido y que queda prohibida que ellos vendan o revendan, le van a sacar el palco. O sea que, así es el tema. Y el que no usa, pone a disposición de la... Si uno quiere pagar los 550, pone a disposición de la organización, pero no vaya vos a vender directamente tu... Vos tenés que estar ahí. Pero prueba de Sí. fuego para la seguridad, ¿verdad? Porque vamos a estar otra vez en la mirada de todos. La otra vez en el 2019, cuando jugaron Colón Independiente, vos sabés que sacaron todo hasta, ¿cómo se llama? Vendedor ambulante, gente que pedía estos limpiavidrios, todos desaparecieron, ¿verdad? Parecía el país de la maravilla, ¿verdad? Nosotros estamos en el Perpetuo Socorro y ahí no había el cuidacoche. No había, Por eso, o sea, claro. todo la redonda, unos cuantos metros, nada. Este va a ser el mayor Nada. desafío en la historia del fútbol paraguayo Sí, que sí. planteen seguridad del fútbol. Sí. Porque si bien es cierto que acá ya se ha jugado finales de Copa Libertadores Otros tiempos. con rivales antagónicos, Otros pero tiempos. otros tiempos. Claro, Y el de pero- los 90 para arriba. Convengamos también que hubo problemas en Brasil, Claro. en la Argentina, en Uruguay, o sea, pero acá va a ser bravo el tema porque... La rivalidad. No, sí, porque viene Cruzeiro y viene lo de Racing. equipos Porque grandes. creo que el único Pero país neutral Cruzeiro que están enojados ellos porque los que van a venir, ellos sienten que hay mayor... Hay más entradas. no, la Mayor ambiente la para Conmebol da la argentino. misma cantidad, Ah. Sí. ¿verdad? Pero no hay la misma recepción, no hay la misma cantidad de compradores Ujú. en Belo Horizonte que en toda la Argentina. Porque no es que solamente en Avellaneda hay hincha de Racing hay en toda la Argentina, así como Boca, Independiente, River, uno de los 5 grandes pues es Racing. Entonces ellos sienten eso. Claro. Yo creo que Y- ellos sienten y- que nosotros también estamos más y con que Racing. nosotros estamos con Sí. Racing también. No, El país estará- yo levanté Sí. un Twitter que puse aproximadamente sería así la división, pero no es una información oficial de Conmebol, es algo que yo estoy comentando, ¿verdad? 35.000 personas de Racing, 5.000 de Cruzeiro y 5.000 neutrales, probablemente paraguayos, entre gente de sponsor, gentileza y compañía. Vos sabés que hicieron una comunidad en Twitter para bloquearme mi cuenta, no pudieron, pero se quedó ahí el comentario donde ellos levantaron lo de Globo, que a ellos le entregaron 12.000 entradas, ¿verdad? Pero ellos no van a comprar las 12.000 entradas. No, de Yo hecho, no creo que vengan las 12.000 No, de hecho personas. hubo gente de Racing que entró a comprar y la Conmebol hizo un trabajo tipo de filtro para individualizar, porque es muy fácil, pues de dónde viene la cuenta y todo eso, y lo va a ubicar hacia la zona de Racing, para que la gente de Racing compró hacia el sector de Cruzeiro
no se mezcle, no, hay mucho de informática, hay mucho de cosas modernas. Acá me dice, por ejemplo, una persona, no nombro a, saludo para el señor Oscar Ortega, que el costo de los palcos es 50 por persona. O sea, si vos tenés un palco para 5, es 250. Si tienes un palco para 11 personas, es 550, ¿se entiende? $50 por persona lo que te cobra justamente la Conmebol. Y me comentaba alguien también que hay gente que ya le... A ver, hay jugadores que tienen conocido en Argentina que ya le entregaron su palco a la gente que va a venir de Argentina. ¿Se entiende lo que yo, verdad? O sea, el fútbol puede tener conocido por todos lados, ¿no? Más si no viste mucho y hay jugadores que tienen una carrera importante en Cerro que ya le reservaban a gente que va a venir de Argentina. Hoy vi eso de lo que la gente hace y es cierto. ¿Cómo podemos hablar con la policía para saber qué operativo van a hacer? Y te va a decir el comisario Fernández, hablamos con él sábado largamente, podés hablar de vuelta a ver, pero Claro. Él decía 4.000 efectivos, él decía que a una costanera van a llevar a... Nunca supo decirnos cómo. Porque van a ingresar pues por la frontera. ¿Y cómo van a llevar a Racing, poner la costanera sur, costanera norte, Cruzeiro? Que los hinchas se queden ahí. Y no se van a quedar pues los hinchas y si no hay nada, ¿verdad? Se van a ir al FanFest, obviamente. Y este FanFest que y bueno, estaba anunciando... y después se va a llamar el Centro Seguro. Esa noche va a haber todo espectáculo en el centro, va a haber mesa afuera, para que los hinchas vengan al centro. Y después está la zona que nosotros fuimos, yo le comenté al comisario, fuimos la previa a Colón, fuimos a Carmelita, que parecía un estadio de fútbol. Sí. Estaba repleto hasta alta hora de la noche Carmelita, ¿te acuerdas lo que era? Completo. Era impresionante. Todos los lugares estaban llenos. No había silla, no había mesa, la gente parada. Sí. Y el centro va a ser lo mismo, porque acá hablamos ya de 50.000 personas que van a venir entre los dos clubes. Claro. Y más lo nuestro que quieren salir también a ver la Claro, novedad. porque acá pues vas a tener Porque da gusto pues ir a ver show musical, Chapase, Happy Hour, Sí. después food track. Bueno, eso en el FanFest que cierra a 1 hora. Sí. Pero después tener la noche que continúa. Claro, eso va a continuar. Espectáculo en todos lados. Ese es el Tener lo tema. nuestro. A mí, por ejemplo, me Hermano, gusta salir yo- a ver el tema. Da ¿Tú gusto sabes qué salir es a ver. lo primero que me estoy imaginando? Ya el miedo que estoy teniendo es el Fernet. Ese Fernet puede ser mortal. No, pues, y de paso, no sé en Belo Horizonte cómo y la hace, diferencia, ¿verdad? Pero- creo que decías Ariel, ¿verdad? La diferencia es hace 5 años atrás. Antes era cuidarle a toda la gente de Colón nada más. Vos le cuidabas a la gente de Colón y listo, estaba todo bien, ¿verdad? Sí, porque el Independiente Y por ¿verdad? eso. trajo muy poca Nada, gente por la, ese. por Era la geografía, ¿verdad? 50 personas que estaban en preferencia baja, me acuerdo, que hacían los jugadores a gritar el gol ahí. Eso era lo único que había. Sí, Sí, pero mira que y Cruzeiro, ahora pueden que cruzar. el Grande. Cruzeiro traiga las 5.000 personas nomás. 5.000 brasileños acá. Es grande. Y es no, mucho. no, Es para joder. Por esto, eso mucho yo, ojo, yo también me sumo al temor ese, ojalá que se pueda prever todos los detalles, porque se pueden cruzar en cualquier momento. Nuestra ciudad es chica, acá es todo chico, ¿verdad? O Yo sea, que salí a ver se la pueden movida encontrar. también, dice la ciudad, no, que da gusto Y ver la claro, movida. porque esta Da gusto. actividad es para los paraguayos brasileños y para los connacionales, o sea, los que nosotros vivimos acá, los Acá va a estar paraguayos. el FanFest, ¿verdad? Acá en la costanera va a ser. En la costanera, Sí. ahora pues tenemos 2. No, yo te digo, No, 21 sí, y sí. 22, la costanera de Asunción, Sí, dice. sí. Sí, no, y por eso, ahí se van a juntar todos, van a querer... No, y Vos, la- Ariel, decime vos que estás por acá, Fallo, ustedes se van a ir que son más Yo me jóvenes. fui con Federico. Nosotros vamos a ir y Carmelita, estamos hablando, nos fuimos con mi Ustedes se van a ir, señora, una con noche, Ariel, sí. con dos amigos y vamos a ir de vuelta. Espectacular Vamos está a la ir de vuelta, noche. porque va a Da estar lindo gusto este viernes, socializar, sí. ver gente. No, yo te agradezco mucho. Prefiero No, estar da en mi gusto, casa da gusto. tranquilito, ver por televisión en todo caso, pero ni una posibilidad de correr riesgo. A esta altura tengo un miedo. Hasta irme por la ruta ya. la ruta es una cosa, no, la ruta sí. No, yo ya tengo miedo de La ruta manejar, de otra andar por cosa. la No, y calle. pedir un boli, punto. No, en mi casita Ay, nomás sí. tranquilo. Entonces, si me muero, que se caiga el techo sobre mí. En todo caso, eso, a lo sumo. ¿Verdad? Pero no quiero morir en un No, fasteo, no quiero morir en dónde. o en la ruta, no sé, en algún lugar, no sé. No, va a estar ¿Cuándo bonito es tu todo, va a día, estar hermano? En el bonito. No. centro, y sí, también, ¿verdad? Pero yo digo nomás, ojo porque va a haber un movimiento realmente muy fuerte. Esto es muy fuerte. Por algo la Conmebol utiliza viste que tiene un eslogan, ¿verdad? Tiene un eslogan que es la gran conquista, ¿verdad? Porque para nuestro país, para Asunción, es algo muy importante, ¿verdad? Pero se tiene que prever el tema de la seguridad, que yo estoy seguro, ellos estarán
viendo, reuniéndose. Esto ya es la otra semana, ¿verdad? Sí. De este sábado noche, ¿verdad? Sí, 23. jueves y viernes lo del fanfare y sábado la finalísima. Acá dice este viernes, el viernes que viene, se llevará a cabo la primera reunión de seguridad de Racing con las autoridades de Conmebol. Ahí está. Entre otros temas, se buscará una solución para quienes sacaron entradas en el sector de Cruzeiro. Todavía no está confirmado que serán mudados a la tribuna de Racing, pero es la intención. Esto hablamos, lo que hablamos la otra vez, que hubo hinchas que entraron en el sector de Cruzeiro y compraron las entradas. Y que la gente de Cruzeiro se enojó, ¿verdad? ¿Cómo? Y se enojó la gente de Cruzeiro porque ellos decían, entramos a comprar nuestras entradas y ellos ya tenían la información que la gente de Racing había entrado también a comprar la de ellas. Claro, porque Cruzeiro, imagínate que Cruzeiro comunicó ya a fin de semana pasado que hay 50 buses gratis para los hinchas que hayan comprado la entrada. O sea, vos compras la entrada y te traen en el bus. 50 buses es mucho, ¿eh? Acá en otra ciudad vos encontrás 50 buses de Cruzeiro, 40 de Racing, ahí hermano se cruzan. No te quiero. ¿Puedo te digo? No, que vienen 6 líneas 21 y... Prueba de fuego. No, complicado el tema. Sí. Prueba de fuego va a ser para la seguridad paraguaya, para la Policía Nacional, para la Fiscalía. No, un ejemplo me pareció simpático lo que explicaba el comisario el sábado y decía él, no, los que vienen en buses tienen que tener toda entrada para ingresar al país. Y los que vienen en camioneta, le decía Federico, no, en la camioneta que venga sin problema, con su familia. Paseo en familia. Paseo en familia. Y después le llega un mensaje a Federico y le dicen, los líderes de la barra vienen en avión. Y claro, algunos vienen en combi y otros en aviones, sí. Claro, no, los jefes y la barra vienen siempre, me extraña, en avión. Por favor. Eso, ¿no? Y por eso, ¿no? A nosotros nos pasó que nosotros viajando en avión, acompañando a Olimpia Cerro, la barra viajan en avión, los cabecillas. Mañana habla Alfaro. Mañana llega la selección de Argentina, ¿eh? Mañana llega la albiceleste. Mañana a las 9 de la noche. Sí. Alfaro habla al mediodía. Hoy llegó Alderete temprano, faltaban Almirón. Sosa. Sosa. Espínola ayer ayer fue el clásico, sí. Ganó Belgrano 3-1 a Instituto. Por eso él tarda, siendo que juega en Argentina, ¿verdad? Después Alderete jugó en España y Sosa y Almirón en Inglaterra. Ayer lo único que faltaban. Bogado. Para Defensa y Justicia. Rodrigo. Rodrigo Bogarín, el jugador de Guaraní de Libertad, marcó un golazo ayer para Defensa y Justicia. Goleada. Sí, 4-0. Sobre Tigre. Tigre viene de que suprimió en el descenso. Comenzó a perder todos los partidos. Viste que la AFA vieron, ayer estábamos hablando, yo decía la justicia, pero la AFA ya, el comité de ética, ya se puso a investigar lo de el debut de nuestros streamers ayer. Algo tiene que pasar. Porque muchísimas apuestas dice que hubo en función a cuántos minutos el streamer iba a estar en cancha. Sí, tema de la apuesta. Sí. No, esto fue una cosa horrible, una cosa patética para el fútbol, ¿verdad? Que ojalá no vuelva a pasar, que no se copie esto, ¿verdad? El streamer que apareció por segundo para jugar un partido oficial, imagínense lo que está llegando. No se puede. Imagínate, ayer hablábamos con la mamá de César Olmedo y nos contaba todo el sacrificio que hizo para llegar, ¿verdad? Y todos están con la misma corriente del fútbol argentino. Los que juegan profesionalmente dicen lo mismo. Esto es una ofensa para los que están trabajando en inferiores, quieren llegar a primera. Muchachos, quiero presentarles esto, por favor. Ponemos coberita. Esto hace mucho que no pasa. Tengo uno también de el querido amigo Santiago Ravidlat. De Santi. Santiago Saldívar. Sí, y después él es @ Santiago Ravidlat. Sí, hace pone al revés por su apellido. Un personaje, un gran personaje. Un capo. Y bueno, y él me envió también su tema musical. Vos tenés lo de... ¿Esto de dónde? Comunicado ahora, último momento. Deportivo Riestra, dice comunicado sprint por Riestra, dice. ¿Qué esto es? En el día de ayer tuvimos la oportunidad de contar con la participación de Iván, uno de los influencers, patatín, patatán. Bueno, quiero saber qué es lo que dice. Lamentablemente esta acción de marketing generó muchas opiniones negativas. Queremos ofrecer nuestras sinceras disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Bueno, creo que este es el título, ¿verdad? Dice, en ningún momento fue nuestra intención faltarle el respeto al Club Atlético Vélez Sarsfield, ni al fútbol argentino en general. Esta situación fue aclarada durante la semana previa al partido,
por nuestro DT, que se comunicó con el de Vélez Sarsfield, con su par de Vélez Sarsfield, para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos, dice. Nuestro objetivo fue y es atraer nuevas audiencias hacia el fútbol. Bueno, pero no haciéndose el payaso, ¿verdad? Que hagan cosas interesantes, ¿verdad? No payasadas, ¿verdad? Bueno, sigo con el comunicado. Generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto y a nuestro club, viviendo un momento histórico en primera división. Tal como se mencionó el presidente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Europa el público joven está decreciendo en esta actividad. A través de esta acción, Riestra busca con Sprint captar unas nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers. Mamá querida. Valoramos profundamente el trabajo de todos los componentes de esa hermosa actividad que es el fútbol y reafirmamos nuestro compromiso con ello, buscando continuar de manera positiva a la evolución y crecimiento del deporte que amamos en todos sus ámbitos. Deportivo Riestra. Bueno, dice, ofrece sincera disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Ayer Riestra tuvo 159 millones de impresiones en Twitter, 159 millones de impresiones, 42 millones en Instagram, 55 millones en TikTok, YouTube 1 millón de visitas. La cuenta oficial prensa Riestra tuvo 100.000 en historia, 6.000 seguidores nuevos en Instagram, 3.000 seguidores nuevos en TikTok. Y estaba viendo que este jugador Sprint, no es jugador. Le digo, 4.500.000 en YouTube y tiene 2.500.000 y más seguidores en Twitter. Tiene el señor Sprint y fue un chiste porque la gente ayer dice que, porque ese partido no se pasó por el canal de siempre. Se pasó por TIC Sport. Sí. No, pasaron por una señal local que hizo silencio. Claro. Porque no puede, el famoso, el que te paga, ¿verdad? Sí. Y la señal internacional sí fue más crítica. Sí, y... Nosotros tenemos, esa es la señal internacional. Claro. Donde dicen los periodistas, pero esto es una vergüenza, decía. Sí. No, es que mucha gente miró el partido solamente por eso. Pero poner en contexto a la señora que está allá, no sé, en J. Augusto Saldívar, en Caguazú, en Ciudad del Este. Bueno, señora, entró un influencer Sprint, flaquito, blanco, que parece es una mandioca. Claro, él es la cara de el energizante que auspicia la camiseta de Riestra. Un energizante famoso que el arquero toma todos los partidos durante el partido. La otra vez fue figura contra Boca el arquero y él toma y lo filman. Para que se vea. Claro. El equipo entra con el energizante a la cancha. Sí. Y Hace una semana que se venía hablando del debut de este influencer. El domingo él concentró. Ahí se potenció ya el debut. ¿Contra quién? Contra el puntero del campeonato, nada más y nada menos. Partido oficial estamos Partido hablando, oficial. de la Liga Argentina. Sí. Fabián dijo que habló con el técnico Vélez, con Quintero, hace una semana le dijo que le iba a meter. Riestra este año hizo debutar a un chico de 14 años para estar primero en el equipo con el jugador más joven en la historia de la Liga de AFA. Riestra fue siempre un equipo de primera C. Es un equipo un club que no tiene luz y que no tiene butaca. AFA tiene el mismo reglamento que nosotros. No tendría que jugar en su cancha y juega porque la AFA le permite, porque si vos no tenés lumínica no podés jugar en primera y no tiene ni lumínica ni butaca. Hay una foto que está el nuevo gasómetro y atrás la cancha de Riestra y es para reírte porque está muy cerca de la cancha de San Lorenzo. Hace un mes y medio comentaban, no sé quién estaba a cargo de la transmisión, pero fue un partido antes que el nuestro, que Riestra jugó con 12 jugadores. ¿Sí? Se le perdió al árbitro el tema y llegó a jugar unos minutos con 12 jugadores y nadie se dio cuenta. Qué bárbaro. Y fue Riestra el que jugó con 12 jugadores. Ahora, como no hay más descenso, se dedican a la joda, ¿verdad? Ellos tienen, por ejemplo, una DJ muy famosa en Argentina,
que en este tiempo entra a pasar música. Y después lo que ustedes comentaban, la pretemporada que se hizo a las 3:30 de la mañana, a las 7, a las 10 de la mañana, comenzaba a las 3:30. Bueno, y lo de ayer fue el colmo y enviaba Néstor que hay una casa de apuestas que se indica más de 2.600 apuestas, que iba a haber 2 cambios o más de un cambio. Más de un cambio en el primer tiempo. Que de hecho hubo. Porque al salir el jugador que salió a los 40 segundos, después él y después otro, esa gente ganó la apuesta. Son 2.600 y algo que apostaron. Yo creo que ya no es simpático para nada esto. Yo creo que este caso, a ver, tiene en realidad 2 aristas. La primera, me parece que va a ser algo inatajable. Es un payaso este sprint. No. Pero déjame cerrar la idea. Para finalizar, nomás, Dani. Sí. Por eso Maradona tenía tanto afín con Riestra. Víctor Tinfales se llama, un abogado muy mediático, tipo Burlando. El dueño. Que fue el que atendió a Maradona en el caso Coppola y compañía. Y bueno, él es el dueño de Riestra y el dueño del energizante. Ahí ya va una mano con la otra. Eso no más quería. Me parecía importante. Claro, yo entiendo, yo entiendo que se quiera hacer el show. Yo siempre hablo de eso acá, ¿verdad? Que tenemos que buscar la vuelta, ver cómo atraer más gente, pero no hacer estas cosas realmente que rayan lo ridículo. O sea, esto es atentar contra la dignidad de los jugadores, el profesionalismo de los jugadores, es una falta de respeto al fútbol en sí y al fútbol argentino, porque está bien, vos me podés decir, tuvo, como dato digo, ¿verdad? No tuvo 4 millones, 40 millones de vistas, pero comentarios negativos, o sea, porque esto es malo. Perdón, Chunca, te interrumpa. No. Lo que pasa es que hoy en día, los que supuestamente son los gurúes te dicen, no, hay que buscar el tráfico. Y así es. Bueno, para costilla es que... Y esto... O sea, mañana vamos a tirarle a una mujer desnuda con una publicidad y eso va a ser... No, porque eso está mal visto por el wokismo. Entonces, pero si vos le decías a esa gente que va a hacer plata, capaz vende una imagen por otra y por la otra hace... Federico citó los números. Repito, para aquellos que dicen, no, el futuro de TikTok... Pero ya sé, es una vergüenza, convengamos que todos los que nos gusta el fútbol, los que estamos apoyando a los chicos, las inferiores, convengamos que un papelón. Ni el calentamiento no sabía. Yo aparecía esos chistes de video más antes que entraba el... Bueno, pero cuando, por eso cuando te hablan, otra cosa, claro. Por eso siempre le digo, si tu parámetro siempre hace, no, pero el público joven, y bueno, anda a mirar la Kings League, si ese es el mejor producto. Ahora, desde lo que es el impacto, pero te doy toda la razón. Los medios tradicionales o el fútbol tradicional jamás le va a ganar si hoy el parámetro es el impacto, es el tráfico. Las propias marcas o las propias plataformas de redes sociales también ya se ayornaron a eso. Te tiran el algoritmo. Hasta tenés que hablar ya en pasado. Había una época donde, por ejemplo, ya que hablamos de Twitter, vos solamente leías a quienes seguías. Después vino el algoritmo y ocurre en todas las plataformas, Instagram, lo que quieras. No parece cualquiera. No, el famoso para ti. Y no es que, no, se juntaron los genios y dijeron, todo muy lindo, lo que voy a decir, pero ¿sabe qué? Yo necesito plata, yo necesito... Pero yo no creo que se generalice eso. Acá me dice el amigo Ale Cáceres... el comunicado. Ale Cáceres fue contra Sarmiento. Desvirtúa. Fue contra Sarmiento el partido de 12 jugadores. Te quiero poner al tanto nomás, porque cuando Di María se va a retirar el partido contra Chile, ¿verdad? Argentina-Chile fue. Que hubo mucha gente que decía, ¿por qué Di María no juega 10 minutos? Y después sale ovacionado por la gente. Y Di María es un jugador en actividad. ¿Qué dijo Scaloni? No le podemos faltar respeto a Chile así. Metió un jugador que se va a retirar 10 minutos para la pausa en un partido por los puntos. Claro, y tiene toda la razón, claro. ¿Y sabes por qué era 10? ¿A qué nivel? Claro, pero por eso. Si todo siguiese todavía con el criterio antiguo, viejo, vanguardista, correcto, debería ocurrir eso. ¿Y sabe por qué faltan los 10? Por el tema del número 11 era. Que a los 11 el estadio iba a corear y allí se iba a dar. Pero aparecen los nuevos genios y te dicen esto, y cuando se da ese contexto, la coyuntura de Riestra,
se puede hacer. Eso, el comunicado mismo apela a lo que dijo ya Florentino Pérez con lo de la Superliga. No tiene sentido. No es eso. Claro, el tema de nosotros, captar a un público. O sea, No, pero captar a un público por lo que quiere Florentino, competitividad, espectáculo. Claro, y acortar, por ejemplo, el tiempo de los partidos, pero no. Ese acortar ya te va a generar otra vez la indignación. Este espectáculo circense. Bueno, donde pero le eso es lo ponen que a un ellos buscan. streaming que dentro de lo que él hace, uno lo respeta porque tiene muchos seguidores. Totalmente. Consume un público específico, tiene un nicho, pero que no venga este payasito a meterse al fútbol, a jugar profesionalmente y a faltarle el respeto. Adentro de la cancha, pues el tema es un lugar sagrado de profesionales que se prepararon. Afuera para el espectáculo. Yo creo que entendiendo los nuevos mundos, todos pensamos lo mismo, ¿no? Sí. Claro. O sea, no todo lo nuevo y no todo lo tecnológico está bien. Eso también tenemos que entender. Bueno, y por eso... ¿El equipo más chico de la Premier cuál es? ¿Cuál es el Liptown? No sé cuál ha de ser. Hoy es el Ipswich que le ganó al Tottenham la vez pasada. No se le ocurra hacer algo así. O sea, esto de Riestra es un papelón de un fútbol muy decadente como y el se argentino. dieron cuenta que porque no están tiene pidiendo descenso, disculpas que hoy. no tiene descenso, pero que está apañado Riestra y Barraca Central son los clubes Yo que no están creo, apañados por el ¿sabes qué? presidente. Yo escuchándote leer el comunicado, ellos no se percatan de la gravedad o ellos no consideran grave. Es que ¿Sabes les por salió qué? el negocio que querían hacer. Totalmente. Y por eso siempre uno va a apuntar al regulador. Ellos se están codeando diciendo, viste qué buena idea fue. No, ellos pero están se mirando están desde su matando de punto risa. vista, claro. Porque lo que dice, miran, pues quiénes son los que se entienden. Y bueno, los que todavía creen que el fútbol es así. Pero están equivocados. Y Te bueno, puedo asegurar que no van a volver a hacer. Pero Dani, no van a volver a ¿vos hacer. decís que alguien no va a volver a hacer a nivel mundial? ¿Que no va a volver a hacer? Este año. ¿Vos decís que alguien lo va a hacer a nivel mundial? No, ¿sabes por qué? Esto lo hace porque hoy la AFA es un... No, pero hablo a nivel mundial. Es que no se puede. Mucha más No, no, yo no es creo. que no se puede. Decís, por No ejemplo, van a en la vos decís liga- que el fútbol antes era así, no sigue siendo así. No, es que no se Sigue puede siendo ir. así. Pero espera, es ¿vos que- crees que la Premier va a dejar Y que es que no se un puede. influencer Por entre eso a, hacer, te dije. a jugar un partido? Es que ahí- No, es que... ¿Sabes por qué no se puede? No sé, no. Es que no se firmó puede... contrato, no, tenía contrato y vos sabés que figura en la... Fichó y todo. Es que no Hace se- 6 figura, meses que se estaban figura, preparando. el mismo otro Benru que es fanático de eso, figura en el álbum Panini de fútbol argentino. Dentro del plantel de Riestra figura su figurita normal, porque él fichó y forma parte del plantel. No, primero, así el no, tema. en el fútbol argentino se puede porque es un cambalache. Primero estamos hablando Y de un bueno. torneo que hace 7 fechas decidieron que no iba a haber algo que es fundamental para la competitividad, que es el descenso. Y por eso yo quería ir al segundo punto. Porque el primer punto es este tema de lo nuevo contra lo viejo, el público, pero si es todo dinero perfecto, te van a decir, y hay un regulador que no regula, que es el tema de la AFA. El segundo punto, esto jamás se puede permitir, por lo que es el tema de las apuestas. Yo no sé si la gente de Riestra se percató de lo gravísimo que es el comunicado que acabas de leer. Ese comunicado en Inglaterra ya es motivo de sumario e investigación policial. ¿Cómo ellos se escudan con lo que pasó ayer en su cancha contra Vélez? No, nuestro técnico ya le avisó al técnico de lo que iba a pasar. Eso, Hace dicho de una otra semana le forma, dijo. es información privilegiada. Hay gente que va presa por ese hecho nomás. Por eso jamás se podría dar eso de yo soy técnico del equipo A, vos sos técnico del equipo B. No, y es para el más- domingo, ¿sabes qué? Yo voy a meter a un payaso o a un influencer, a una eminencia, pero lo voy a sacar en la primera pelota detenida. Al decirte a eso, los Bruno, capitanes también. Gracias dijo. por avisarme, te voy a decir. claro, yo no presento mi equipo, te voy a decir. No, Los voy a presentar. los capitanes Fabio, también no, pero- ya sabían, digo. Bueno, No, pero pero ¿qué es que digamos lo que entonces? yo te digo, la semana No, pero pasada... está bien lo que dice Fabio. Sí. Habla, Fabio. No. La semana pasada... Yo no voy a dejar, No, no voy a si permitirme. usted le Hágalo, decía, Ah, vos no. No me llames a la payasada, no, Dani. Yo soy técnico profesional. Se supone que soy técnico profesional. Jugué al fútbol profesional. Me sacrifiqué para llegar. Y un payaso va a entrar a la cancha a jugar frente a mi Técnico. ojo. O sea, ¿sabes que yo correcto, leo? No, Dani. El comunicado Gracias dice también los a mi amigo. capitanes que Y sabían. sí, A mi entonces... amigo Jesús Ocampo que me envía la figurita en pleno, no, pero entonces Dani... No, lo que... forma parte del No, tema. No, ya sé, ya dijiste lo Sí, de... no, lo que te- Yo puedo repetir cinco veces la cosa que te No, ¿Qué es lo que- no. Me pone- La- yo estoy con No, Fabio. yo Fabio. Dani, por favor, pero entonces, ¿tu postura cuál es? Porque vos al principio dijiste, el fútbol ya no es más así, hay que ayunarse, tal, y ahora estás No, hablando, no. bueno,
Todo lo contrario, lo puedo llevar a otro, lo puedo llevar a otra plataforma también. Bueno, está bien. Todo lo contrario, porque lo que pasa es que hay adoradores de gente, no, pero ahora él, no, y a que eso vamos, el tráfico, claro, que esto, y esto es lo mejor para el tráfico. Acá No, cuando pero hablamos... fui tan vivo de entrar, porque vos dijiste, No, yo te digo... lo de la nueva generación, o como descripción vos estabas haciendo Es que, eso. Bruno, yo ya te dije, si te gusta tanto el tema de lo nuevo, le digo a la gente, vean la Kings League. Ya sé, pero acá pues estamos hablando de un hecho que ya aconteció ya sé. en la primera división del fútbol argentino. Por eso yo decía, vos sabés que yo hoy en el canal donde estoy, bueno, El a la mañana estoy en puntero Canal del 9, campeonato, hermano. yo dije, estará en peligro de gol ayer, dije la misma cosa. Pero ¿qué estarán diciendo lo Di Stéfano, no sé, Verón, Maradona, La pelota los no se campeones mancha, del 78, el 86, no sé, Arsenerico estaba pateando su cajón, hermano querido, dejate joder. Pero yo le dije ayer fuera del micrófono a Federico, pero Ogro Fabiani hablaba hace poco, era panelista en No, yo te dije como futbolista Sí, siempre y fue me dijiste eso. un personaje de novela siempre No, fue, yo el día sí. que tenga mi equipo... Pero lo que dice Dani interesante porque es información privilegiada. claro. Que acá en su comunicado mismo dice, No, por eso. hablaron los Lo que él dice técnicos está espectacular. y los capitanes también dicen. Fabio, Los capitanes ¿cuál era ya sabían. cuál era la sigla de este nuevo departamento? CIDI. ¿De verdad? Centro de Sí, Investigación. Esto, sí. por ejemplo, es para que dimensionen cómo la nueva tecnología no se percata de la gravedad cuando están metidos en su burbuja. Ellos están diciendo, vos sabés que este partido estaba arreglado. Pero, Esto dicho de Dani, otra forma, Bruno, desde el lenguaje de las apuestas, es un amaño. este partido está amañado. Es un amaño, Está claro. jugando el puntero, donde Huracán ya le había alcanzado, y es como decirle, yo ya le avisé al técnico que iba a ocurrir esto, los capitanes Mira, están... ustedes llegaron a ver la imagen. Ustedes vieron la cara de los jugadores de Vélez, de Claudio Aquino, la cara que tenían los tipos. Querían matar, porque ¿sabes qué pasó? Vamos a graficar también esto y tenemos que ya llegar para vender. Comienza el partido y ya el jugador de Riestra se 20 va segundos. inmediata A los 20 y segundos fue hace eso, Bruno. una falta para que ya se haga el cambio, para que salga este payaso streaming o influencer, salga ya de inmediato. Su mapa Calonio era mostrada de mitad de terreno, entró y salió, así una franjita roja tenía. Bueno, ¿y qué pasó? El que iba a entrar, y poner el relato, Obi, por favor, te pido. El que iba a entrar le miraba al asistente y tenía vergüenza ajena hasta que en un momento vos ves que el tipo se ríe pero nerviosamente, porque no sé, era un bochorno. Es como que yo mañana, yo me vaya y entre a jugar un partido Olimpia Cerro Porteño, hermano querido. Porque yo ahí poñan de que tengo, no sé, 700,000 seguidores en Twitter. Es porque yo tengo que entre Alcide. No sé, no se puede hacer eso. No todo lo que es nuevo está bien también. O sea, cada uno en su mundo, se respeta a los jóvenes, entiendo yo el tráfico, el dinero, los vistos, todo lo que vos quieras, pero hacer esta defecio al fútbol, de meterla a una persona que no es futbolista, no es ni siquiera nada tiene que ver con el fútbol. Él es streaming, influencer, no sé, mañana entonces vamos a ponerle, no sé, hay acá, ¿qué influencer me puede mencionar usted? No sé, yo dígame. ayer ya te dije Mortero Bala que entre. Y bueno, que entre Mortero Bala, jugó un partido profesional, le avisen al técnico Palermo y al de Cerro, le digan, ¿sabes qué? Va a jugar el clásico. Acá como me recordaban hoy. No vamos a dar ideas, no vamos a dar ideas, es que acá son muy capaces de hacer acá eso. ya hubo una parecida que puede enviar, le mando cuenta que tenemos mucha gente que te sigue en Argentina, muchos medios. Mire, acá había un señor llamado Sebastián Marcet, que era oficiante del club y entró a jugar fútbol, ¿verdad? Y pagó $10,000 por la camiseta número 10 para ponerse. Acá ya, en No, otro acá, concepto, acá también, ya tuvimos ya nuestro influencer, nuestro outsider que entró a jugar al fútbol. Pero ¿cómo se sentirá esos jugadores inferiores de Riestra, verdad? La reserva, sub-20, que la van No, remando. lo comprende. Y el mensaje es, ¿sabes cuál es el mensaje, Ariel, que le da a esos chicos? Sí. Que hay un atajo, que si vos querés llegar a eso que antes te decían, eso es. Ayer mismo estamos hablando, el tema de los empresarios, no, escuela de fútbol. Si vos sos exitoso en un rubro que otra vez te paga y es el sponsor y tiene conexión con el presidente, vas a llegar. Y tampoco vamos a indignarnos que en el fútbol no me ocurre eso. Es momentáneo, eso es, los atajos pues son, terminan mal, no, el camino largo es un poco más complicado, ejemplo para una sociedad. Preguntarle a los chicos que quieren ser en el futuro, todos van a ser youtuber o influencer. Estos chicos no están leyendo, no están viendo. Nadie va a llegar a eso. Lo que dice el tipo que tiene una vida exitosa como streamer, una vida muy exitosa. Ya está instalado. Pero un chico no le voy a pedir al sub-17 decapitado de San Lorenzo que vaya
a pretenderse lo mismo, porque este viene de otro mundo. ¿Vos crees que el sprint mismo hoy no se está sintiendo mal porque se da cuenta que es rechazado, que gente referente de fútbol sabe decir Juan Sebastián Verón no es cualquiera? Lo de Brian Romero fue lo de didáctico. Brian Romero Es la espectacular. Déjame la duda, Así como dice Dani. Su única respuesta hasta ahora fue: la segunda vez que me pasa esto de durar un minuto. ¿Sabes qué se refiere la otra? Sí, Qué buena canchero. Canchero, pero en el fondo sabe que es una porquería, un payaso. Pero él estará ganando mucha plata. Es una porquería lo que hace. A él no le va a calentar nada. Estará facturando. Clean caja, hermano. Él prende su Twitch, ¿cuánto? Los 3 millones de seguidores. Juventud que todo es plata nosotros nomás. estamos diciendo que está mal. Y bueno, y vamos a prostituirnos No. todos, entonces ya está. Yo te El fútbol, creo el que fútbol, Gran el fútbol Bruno. es plata, No, ¿verdad? espera. Yo voy a hacer con Ariel y con Fabio, vamos a hacer un programa de streaming y vamos a desnudarnos, vamos a hacer primer programa de periodista sin remera, sin nada así, y vamos a ver que vamos a tener 4 millones, pero nos van a Y vos sabés que qué es lo que hacen eso. Y vamos a poner una chica también ahí Claro. con los senos afuera. Vos sabés que la gente... No, ahí te van a censurar, ya te dije. Y bueno, le vamos a poner Twitch y una Kick, publicidad. no, Le vamos a poner acá, ¿sabes igual, qué? No igual sé qué. tampoco es tan fácil, ¿verdad? Pero por eso creo que se perdió en medio del debate acalorado. Sprint está Yo- feliz, Wilson Claro, también. Claro, no, porque pero pues sí, totalmente. Esa Yo es la ayer- mirada del eso Yo indignado. ayer me iba comentando, pero en Dani, el porque fondo a la no. noche nos vimos. Yo me iba comentando y mi nena me dijo, ¿cómo se llama el youtuber? Le dije, Sprint. Y sí, él. Claro. Y yo no tenía ni idea ni quién ¿y era sabe el qué? tal Sprint. Y ¿Sabe ahora qué? miro y dije, mal, en Twitter tiene 5.200 tiene en Twitter. Y ¿Vos puso crees su que a tu respuesta. hija, ya que, Sí. ya que la citaste, ¿vos crees que a tu Sí. hija le va a importar más lo que diga el influencer en cuestión o lo que diga Juan Sebastián Verón sobre lo que hizo? No, que yo le comenté No. que era una vergüenza. Falta todo, que juegue claro. lata Paraná Sí. nomás, ya dice acá. ¿Falta quién? Lata Paraná, dice. No sé si el Mira, influencer tiene que ser. recién se perdió en el debate acalorado, pero yo te decía, ¿acaso uno sabe cuáles son las dos profesiones que todos los adolescentes de toda América Latina quieren ser? Vos dirás, hubo una época donde te decían, no, que doctor, abogado, presidente, militar, astronauta. Salió por un estudio. Claro, influencer y youtuber. Latinoamérica es influencer y youtuber. Por eso. Son las dos antes que querían ser ingenieros, médicos, Latinoamérica. Pero viste está que bien. Pero con toda esta aplicación igual. Que salga si ya estábamos, a jugar un partido acá a nivel no, local. si hermano. estábamos a cargo de la transmisión hubiéramos opinado lo mismo, ¿no? Un papelón Totalmente. de mal gusto, horrible. El técnico Quintero le dijo, le hubiera dejado 40 minutos para que le dé ventaja deportiva. Si los chicos no se pueden ni mover. Por eso le dijo, Lo único- ¿por qué no lo pusiste 40 minutos para jugar con uno menos el rival, verdad? Lo único que vi que no estaba mañana fue el sorteo, porque creo que Ristra quería ganar el sorteo y tirarla afuera. Pero al ganar Vélez, tuvieron que hacer la falta. Para que Pero- salga rápido. Claro, pero que- te das cuenta, Dani, que... pero por viste eso que te lo decía... lo que vos estás diciendo Ya. es que Riestra mismo se dio cuenta que esto era Claro. una locura. Entonces era ponerlo lo más rápido posible y sacarlo para lograr un efecto así inmediatista. Esto, ¿sabes qué? Si yo sigo Para lo mí que- es un resultado inmediatista, pero a largo plazo esto no está bien. Pero cuando vos burlando buscás un reglas golpe. sagradas del fútbol, porque estas son reglas sagradas del fútbol, no puede venir cualquiera a jugar fútbol. Pero Chumbe te va si el No, y streamer, yo los le entiendo. pendejos de Y el hoy, streamer se está los tomando muchachos. champán, ahora está No, festejando. pero Pero ya Claro, no, está no, festejando. dale, ¿Qué es lo que él eso, quiere? La expansión. Claro, y con Dani, esto hasta Dani no- nosotros supongo que Dani no justifica, Dani, no lo justifica, Yo no Dani, o sea, justifico, yo explico. Si él quiere justificar, que Pero justifique, yo ¿por qué entiendo meterle que presión a yo Nacho? entiendo que todo su lo opinión contrario. no está bien, para vos está mal eso. Es que Solo yo está inclusive- explicando un nuevo mundo que surge que pero puede no se ser meta en el influenciado fútbol, no por se puede los... meter en el fútbol. ¿Cómo se va a meter en el fútbol a jugar? A No, jugar, de acuerdo. ¿Sabes qué? Y eso no se puede, pero justamente por otra cuestión que tiene que ver con un criterio monetario. Te dije el tema de las apuestas. No, por eso. Dice, Walter, acá hay una chica que ya está haciendo información deportiva y se va sacando la ropa si pagas más, te dan toples y toda la información Sí, deportiva. pero de Walter ahí no, ¿eh? Pero no, Walter no. ¿sabes qué? No, Vamos a Walter Egar, tanto así, vamos a sí. Egar y ¿sabes qué? El Ahora, sprint ese- pero nunca más verlo y voy a bloquearle si le encuentro en cualquier red a este payaso. Gracias. Va a venir a ver Racing la final y se hincha Racing. No se ve, yo Hincha no. Racing. Pero vos sabés que Es ulceroso esto, o sea, sinceramente te digo. Acá- Yo le respeto a los chicos que vean los chicos, pero hay que explicarle a los muchachos, esto chicos está mal, hay que el papá y la mamá para eso tienen que hablar, no sé, y después que elijan, que hagan lo que quieran. ¿Sabes pero, qué? pero es una payasada lo que hicieron. A hincha hermano. de Ñul le dice acá Wilson.
¿Y ese El partido, despedida de quién era? Di María jugó Alejandro Domínguez, jugó Messi. Entró a jugar un streamer también, que era muy conocido. Pero claro, es que hoy... sí. Hace poco le hicieron... Vamos a hacer lo siguiente. Sí. No, para seguir lo que decía acá estamos escuchando la opinión de todos los sub-40. Vamos a esperar un ratito, Dani, te propongo. Acá no hay ningún sub-40. No, sub-40 somos. No, sub-50 somos. No, bueno, yo tengo 46, muchachos. Y bueno, abajo. Sub-40 entonces. Bueno, sub-40. No. ¿Qué? Sub-50. Sub-40 soy. Bruno. ¿Cuánto tenés? ¿36? 46 y tengo. por eso. Pues tenés arriba los Y todavía 40. no llegué a los 50, entonces 46. ¿Quiénes juegan? A ver. No me hagan más viejo lo que no soy. No. Categoría sub-20, ¿quién juega? ¿Tienen 25 años? No, señor. Una vez en Paraguay jugaron un par de 25 años, ¿verdad? espera. Fuera el dirigente Eso estaba de los prohibido. 80 parece. Estaba prohibido. A Cáceres, todo eso. No, pero para cerrar lo que él dijo, hace poco cuando la generación dorada, el equipo de básquet de la Argentina, le hicieron un homenaje. Y ¿sabes qué? Se dio la misma discusión, porque entraron muchos streamers a jugar con los Ginóbili y compañía. Entonces los más tradicionales dijeron, ahora entran a jugar esto. Y los otros te decían, si no era por nosotros, este partido no lo ve nadie. Entonces, acá, esta sensación de que se rompió algo sagrado es porque fue pitazo, minuto de un partido oficial que repercute en lo otro. Dani, las organizaciones, Bruno, están si Dani, pueden. A mí no me Hace molestaría. poco, ¿acaso la Conmebol también no estuvo en el ojo de la tormenta con el tema de la chica de Morena Beltrán? Sí. Con el tema del sorteo. ¿Se generó o no se generó un ruido? ¿Vos crees que la organización no sabía? ¿Sabés cómo van a saltar estos tradicionalistas? ¿Qué hace una chica ahí con el tema de sorteo? Bueno, espera, Dani. Si vos podés hasta el pitazo, hasta un segundo antes, todos los organizadores te van a vender ese espacio a las multinacionales, a los influencers, todo lo que quieran. Dani, el tema es que ahora fue yo sabes que yo me encanta el streaming, me encanta la gente joven. Yo no iba a decir nada, si él hacía en la previa, entre tiempo, después del partido hacía un show, algo, pero el entrar a jugar, ¿sabes a quién descalifica? No lo descalifica a él, no lo descalifica, te diré, ni a Deportivo Riestra, sí, porque es un club. Pero menos todavía, ¿sabes a quién lo que le descalifica? Al fútbol argentino. Porque el fútbol argentino permite estas cosas. ¿Verdad? Cruzaron una línea. Cruzaron que ojalá no lo hagan. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Edgar. Llamarle a Wilson y a Ángel. Sí. Ellos son muchachos jóvenes. Ángel sí son sub-40. No, es mucho más jóvenes son ellos. Pero ponerle el micrófono y ponerme una música de actualidad de ellos, ponerle, no sé, a Dani, algo, no sé. sub-20 también. ¿Eh? En el WhatsApp, sub-20. Wilson es sub-40 Los y Ángel sub-20 Elian es convocados. sub-30. No, Correcto. espera, son más jóvenes. Los sub-20 convocados. Acaba de confesar Wilson, yo soy sub-40, dice Wilson, y Ángel Bueno, sub-30. Claro. Yo voy a hacer la pregunta. Espera, vamos con Edgar. Vos tenés micrófono habilitado para los dos, muchachos. Ellos son jóvenes. Vos también, Obi. Vos también sos joven. Espera, vamos a escuchar la opinión de muchachos jóvenes ahora. Porque lo que escuchamos es sus 50, sus 40 y algunos ya medio sus 60, entonces. Bueno, vamos, Edgar. No somos tan viejos. Dale. Llegó la promo como Tiger. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios, y con tarjetas de crédito Itaú. Hasta 10 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontrarnos en Instagram como AR Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Con el Cacique Arrancal 2025 0 estrés. Sorteamos 3 Kia
Kia Sonet 2025, 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua, el Cacique. Si te conviene. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas y con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Un saludo para Ramiro Ayala, estamos escuchando el programa, hoy es su cumpleaños. Fuerte abrazo, mi querido Ramiro Ayala. Acá me envía Iván Alexis también dato, opinión de los streamers de la Argentina sobre el debut de Spring. Bueno, poneme la música, hermano querido. Vamos, ¿quién está primero en la fila? ¿Wilson o Ángel? A ver. Que lo veo que sobre saca el sprint, pecho. El famoso sprint, el streamer o comediante o no sé qué, ¿cómo se llama? Influencer. Para mí tienen que ingresarlo acá para que la comunicación sea más directa. Yo no sé si es un mensaje acá yo no sé si es una dedicatoria a Wilson, pero ahí cuando porque los catalogamos por década, ¿verdad? Esta mesa sub 50, Wilson sub 40, Ángel sub 30 y Ángel hoy pone yo soy sub 23. Espera, levantame la música hoy, poneme acá el sonido. A ver, ¿quién está primero? Wilson. Wilson. Bruno. ¿Cuántos años vos tenés? 31. Bueno, 31. ¿Vos Sí. ni sub 30 sos? No, Bueno, claro, ya, sub también 32. ya está. 31 años. Espera, levantame la música, hermano. ¿Qué piensa un joven de 31 años sobre Sprint? El chico este que ayer entró a jugar oficialmente un partido de fútbol argentino siendo streaming. Dale. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Mega Loto. El pozo estimado total es de 2.400 millones. Recordá que por 10.000 participas del Mega Pozo y por 5.000 y más triplicas tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance que sale o sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago Express, Aquí Pago, Vigi y en Infonet Cobranzas de todo el país. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Viste que van cambiando los nombres, le van poniendo otros rótulos. Ya no es senior, ahora es ejecutivo. Claro. ¿Verdad? Que Yaca fiche por Cerro Porteño, ya me dicen acá, muchachos, tranquilo. Bueno. No puede solo dar consejos pues cómo tiene que jugarse, hacer los goles. Y después también cada cosa que hace ese muchacho. Bueno, a ver. Va a opinar ahora un chico de 31 años, muchacho de 31 años. ¿Qué opina sobre Sprint? Que se sienta libre, por favor. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino. Que se sienta totalmente libre. ¿Cuántos años tenés, Ariel? 42. ¿Vos cuántos años tenés, Chun? 45. ¿Cuántos años tenés vos, Pablo? 43. Yo 46. ¿Y Federico cuánto tiene? No. 50, 51, 52. Sí. Después Vamos. Ramos ahora ahí. Bueno, por favor, me estaba. Que cuando venga le voy a hacer escuchar. Bueno, son 50, él es seguro. No, es que después de lo que dijiste, no. ¿Viste? Y justo cuando está. Yo estoy en contra de eso. ¿Cómo vas a estar en contra del significado? No, eso se Vos nunca seas coordinador de ninguna selección para un sudamericano. Ya, pero eso fue otra cosa. Biológicamente hablando de la vida del ser humano es otra cosa. Calidad deportiva ejecutivo. Claro, ahí viene Federico. Ejecutivo. Atención, señores, viene Federico. Salió un ratito para ir al sanitario. Vení, Federico. ¿Cuántos años vos tenés, Federico? 5-1. 5-1, ¿viste? 51.
Bueno, vamos con el chico de 31 años joven. Este no es chico, 31. Mira que si yo estoy así en una fiestita con un traguito, yo te pongo retro, Bonnie M, de Talking. Ah, bien. Pero eso, así que... Eso bailás también Eso mucho. ya demuestra que está viejo. Sí, por eso. Bueno, mira, vamos a escuchar la opinión. Acá vamos a segmentar por segmento. Mira, 31 años. ¿Qué vos pensás, Wilson, de sprint, de el que entró ayer el influencer a jugar oficialmente en el fútbol argentino? Mira, Bruno. Dijo que organizar un cumple infantil tiene que ser estresante. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones. Serví panchos Ochi, la felicidad de los invitados está garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Soñalo grande con Sueñolar. Aprovecha el Black Friday en este mes de noviembre. Sueñolar, 45% de descuento y 10 cuotas sin intereses en Somieres Inmuebles. Compra y participa por un Mercedes-Benz GLA 200. Te esperamos en www.sueñolar.com.py. Imagínate empezar el 2025 estrenando un Audi Q3 0 kilómetro en el Shopping Mariscal. Con tus compras a partir de 150.000 guaraníes, generas cupones para participar del sorteo de una de las dos increíbles camionetas. Descarga la app PIB para cargar tus facturas y ya estás participando. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen. El gran corazón. Te esperamos en el Shopping Mariscal. Ya vamos a hablar de fútbol, tema selección, campeonato, todo lo, pero esto es sprint, esto es una locura. Bueno, ponerle el tema a Wilson y vamos a escuchar su opinión. 31 años tiene él. ¿Qué opinás? Sentite libre totalmente de lo que vos quieras decir, lo que vos pensás, Wilson. Sinceramente. Ya te voy a decir qué pienso sobre sprint, Bruno, pero antes quiero decir que el fútbol definitivamente tiene que cambiar. Debe haber un cambio. Un partido de fútbol ya no puede durar 90 minutos. Es demasiado, es mucho. Que dure 30-30 y que sea con mucha intensidad. Es más, yo al aire ya dije en su momento que me comprometía a enviarle una nota a la FIFA, a la IFAB, a Cermeyer, a quien sea, para cambiar el reglamento y que los partidos que terminen 0-0 ya no le otorguen un punto a cada equipo. Lo peor del mundo es ver un partido que termina 0-0, un bodrio. Es terrible. Es más, debería sacarle un punto a la FIFA a cada equipo que termine su partido 0-0. Pero acá ponemos 30-30 y se van a jugar, ¿cuánto? 10 minutos, hermano, sí. Un jugador se tira, 3 minutos. Juan López, tu árbitro. Juan López, tu árbitro, no, una cosa de loco. Esa es la idea bueno, pero estamos debatiendo, ¿verdad? Sí. Yo puse la contracara a un 30-30 acá. A los 10 ya paramos para tomar agua. Después se cae el jugador, falta acá, profe, para el partido. Vale, revisa que no sea nada. Porque ahora con el tema de la, que es real, el tema de la conmoción cerebral, está muy delicado el punto. Y la otra vez a Inter de Miami le hicieron un gol que acá sería un escándalo. Porque cayó el defensor en el área de Inter de Miami y siguió atacando el Atlanta. Y ahí vino de un centro, el cabezazo y gol, no se paró el partido. Acá le arrancan la cabeza al árbitro. Sí. Por no haber parado el partido. Pero para seguir con el tema de Wilson, yo le entiendo, porque muchas veces hicimos partidos de 0-0 y nos miramos nosotros juntos. Sí. Porque no es lo peor, cierto lo que dice. Y yo le entiendo, porque él me dice, ¿quién lo que es acá el que tiene mala suerte? Vos, yo me dice, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que venían con una racha importante. Pero eso fue acá, por ejemplo, si vos haces, ¿verdad? El relator, por ejemplo, si no hay gol y sabemos, es real. El relator, si termina 0-0, se va frustrado. O sea, claro que sí. El relator quiere escuchar su gol para seguir. Real, eso, sí. Bueno, pero vos, por ejemplo, haces eso acá 30-30, el equipo Taco se va a entrar a defender. Pero eso no va a hacer. Para seguir. Bernardo Medina va a agotar 7 minutos, hermano. 30-30, pero con jugadores que por lo menos mínimamente sepan hacer calentamiento, Wilson. Pero Wilson dice 30-30, es cronometrado. E igual como es todos esos próceres del fútbol mundial que vos dijiste que van a saltar de sus respectivas tumbas. También con esto que acaba de decir el joven de 31 años, también van a hacer, pero es lo que sienten. Y mira que estamos hablando de alguien que ya escucha a Bonnie M cuando le metió un par de tragos. No, imagínate el de 18 años. No, y tiene influencia más la que Ariel, por ejemplo. Pero Bruno, por eso decía que hay que castigar también a los equipos que no van al ataque y que no ofrecen un espectáculo. ¿Pero cómo le va? ¿Qué le va a sacarle un punto? A todos los jugadores? No, porque vos terminás un partido 0-0 y se van premiados los dos equipos, lleva un punto cada uno, eso está mal.
porque nos ofrecieron un espectáculo. Y hoy día vos lo que tenés que dar es espectáculo. Está bien, bueno, porque la gente nuestro paga tema por el central fútbol. es sprint acá. ¿Qué pensás de Creo que le sprint? está haciendo una introducción para decir que está a favor. Aquí, por ejemplo, Por eso es que ellos saltaron. Bueno, espera. Yo les pregunto, Sí. si Sprint hubiese tenido cualidades futbolísticas superiores a las normales, ¿qué hubiesen dicho? No hubiesen estado hablando de que era un papelón. Es Lo que no las pasa es tienen, el tipo pues. no tiene ni siquiera movilidad. Si era un jugador frustrado que estaba fichado ya hace 3, 4 años atrás, no logró su objetivo, igual va a estar mal, ¿verdad? Por cómo lo hace, ¿verdad? Pero por lo menos que se defienda, ¿verdad? Claro, sí, pero eso es lo que digo, o sea, para todo el mundo está mal porque el tipo no sabe ni siquiera hacer calentamiento, no tiene ni siquiera una movilidad. Claro, ¿y cómo puede fichar a un jugador así, güey? Y por Por eso eso es el tema. la falta de respeto para los que están desde abajo intentando. Y por eso. Es una falta de respeto a los profesionales. Le dice, hace esto, no, espera. Pero vos entonces, ¿estás a favor o en contra de esto? Yo sprint. yo estaría de acuerdo si es que tuviese alguna noción de lo que es jugar al fútbol, como que ni siquiera sabe correr. Espera, entonces realmente vos lo no. que estás diciendo es que si puede haber un futbolista que haga streaming y que Un no jugador es tan amateur. buen jugador, no llegó a ser, no llegó a jugar entre los equipos grandes, pero es streamer y la rompe, entonces se va a dedicar nomás a streaming y después se vaya a jugar cuando Sí. él quiera. Sí, para mí está perfecto. Bueno, mira, qué loco. Si el Bueno, club se lo ya permite, está. y si es Ya una está. movida de marketing, Ya está. Para mí está bien. Hace rato Federico citó el caso Vamos al Marcel. otro calón del sub-20 ahora. Acá nosotros tenemos lo que decía recién Wilson, alguien que sí la mueve, pero no es que entró por sus cualidades futbolísticas. En la Copa Paraguay jugó Vidal, el presidente, y él jugó porque era el presidente. Pero él llegó a jugar profesionalmente al Sí, fútbol. pero en Sí, ese es diferente momento otra vez. no. Yo iba a lo que decía Wilson, que él entiende que el caso es muy poco defendible porque es muy malo el tipo. Lo que él dice es que si él más o menos por lo menos se movía, y mira que igual sigue siendo un atajo, igual le está truncando la carrera a varios. Pero lo que él dice, pero si él más o menos fuese un streamer que juega bien al fútbol, no a la inversa, no el futbolista que ahora quiere ser streamer. Entonces, pero vamos a el pervertir, enfoque se une la idea de Wilson, vamos a pervertir. Entonces ahora ya no van a ir a hacer escuela de fútbol, ¿cómo se llama? Escuela, van a hacer primero streamer primero, ¿verdad? Y si tiene cualidad de fútbol va a practicar nomás en su casa y ahí va a ir a jugar. Yo eso es lo que entendí. Y claro, Pero el caso de Vidal pues es diferente. 2007 debutó en primera división, 2008, 2009 tiene primera C, primera B. Tiene su recorrido. Hay una militancia. Hay una militancia. Entonces ya no hagan formativa, muchachos, sean sprint, ¿cómo se llama? Sprint, sean streamer, influencer. Y ese fue el mensaje peligroso, el Pero mensaje. un streamer como por dice equipo. Romero. tampoco Porque es que sea tan te fácil ser entendí, streamer, ¿eh? ¿Eh? No es que es fácil tener No, todo lo claro, que claro, vive pero el ¿Sabes que ese mensaje cuando está bien, ese ejemplo Wilson. que Bueno, pusiste ¿sabes Bruno qué? fue muy Vamos a hacer ya bien. Yo le voy a proponer a la APF, ya que vamos a hacer bien Uno por equipo. payasesco esto. Yo voy a, ¿sabes qué? Para hacer la show- APF en relación a la AFA es la No, Premier te voy a en decir, materia de hermano, ¿sabes qué? organización. Que pongan un streamer por cada equipo y al final del partido, el que tuvo pica, ¿viste este Cerro Nacional? El que tuvo pica con pica se hace un cuadrilátero. Mira ahí que como- Alfaro convoca a un streamer y después perdamos el partido. Que termine por moquete, así boxeo, pero boxeo y mano a mano, con guante. ¿Y sabes cuánto Y público ese vamos vamos a a tener en la transmitir. cancha, Bruno? Ahora tenemos 150 por partido. Imagínate cuánto vamos a tener con esta propuesta tuya. Yo te hago esa propuesta. Vamos, si hay una pica en un partido entre determinado jugador, mano a mano que jueguen un moquete. Y vamos a hacer ya bien, ¿cómo se llama? Pan y circo para la gente. Bueno, Se van a Acá llenar el los hijo de estadios. Carlos Díaz, saludos para Carlos, 8 años, nos está escuchando ahora y le conoce mucho a Spring. Estamos hablando de alguien que para ellos es muy muy normal, pero imagínate Wilson a Jara Sayera a chiquearse poniendo en stream ahí, no, pará. vamos a llegar. La gente pide por Johnny, ¿eh? Espera, Pide por Johnny. tranquilo. Vamos por partes. Vamos con Ángel Eliana ahora. Edgar, por favor. Hablemos de algo bien práctico y sabroso, algo que ya se convirtió en un clásico de Pollos Don Juan, su exquisito arrollado de pollo, un producto que ya lo obtenés totalmente cocinado para disfrutarlo frío caliente y darle el gusto a toda la familia. Disponible en todos los locales, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan para que no falte en tu mesa estos deliciosos arrollados de pollos. O llámanos ahora al 021-729-10
1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Colabora Darío Ibarra. En el hockey se da eso, que hacen una pausa y efectivamente hay un mano a mano, se moquetean entre ellos. En el hockey sobre hielo, en ¿verdad? la NHL, eso está reglamentado. Sí, por Cuando reglamento. hay así... Y bueno, eso vamos a hacer. Pero hay otra vez código. Debe ser mano a mano, tenés que sacarte el palo y todo Nadie eso. tiene que meterse, ¿verdad? Nadie tiene que Nadie tiene que meterse, y meterse. cuando uno le gana al otro, hay un gesto que le hace, ahí recién se meten los árbitros a separar. Pero ahí también, Y bueno, y ese estilo Dani, hockey en pero el ahí fútbol. también individualmente son contra donde está el público, contra la valla, se agarran fuerte, y por más que no sea el mano a mano. Sí. Cada rato tenemos tipo Nacional Cerro. Claro, Cada rato claro. se agarran, muy violento el hockey sobre hielo, ¿verdad? Sí, el más violento de todos. Seguimos con Sprint. Y el fútbol es fútbol, hermano. Un lugar donde todo tiene descuentos de otro universo. Ese lugar es Inverfin. Quedan pocos días para aprovechar los descuentos más increíbles del año. Televisores, celulares, electrodomésticos y mucho más, con hasta 70% off a precios que te dejarán sin palabras. No esperes más y visita cualquiera de nuestras más de 100 sucursales o escribinos por WhatsApp al 0981-288-828. Inverfin, un universo de descuentos te espera. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudamerisbank. Disfruta de descuentos de hasta el 35% en todas las categorías y un 5% de reintegro al pagar vía QR con tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Si no podés visitar nuestras sucursales, llama al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En estas fiestas, Apostal te equipa para que disfrutes cada partido al máximo. Regístrate en Apostal, juega desde 10.000 guaraníes y participa para ganar un quincho completo con TV parrilla y hasta un PlayStation 5. Año nuevo, quincho nuevo, solo con Apostal. www.aposta.la. Más plata, más gato, más ropa, más pasto, más marca, más trato. Esto es su 20, bro. Ay, joder. Gano y lo reparto. 20 para arriba. No se me hunde el barco. Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pata. Tengo a mi gente diciéndome basta. Ángel. Señor. Ángel Elian. Sí. ¿Cuál es tu apellido, Ángel? Cristaldo. Ángel Elian. Cristaldo. Sí. ¿Cuántos años vos tenés? 22. Bueno, vamos a ver qué opina. De la raza de Scream. Porque acá cada uno eligió su tema. Sí, yo tengo una opinión en general sobre los influencers y me parece que hay que verles un lugar específico para ellos en el mundo del fútbol y en la sociedad y dejar de mezclarlos con el resto. Te voy a decir por qué, porque lo de ayer para mí fue muy preocupante. Porque creo que estamos pagando un costo muy, pero muy caro a cambio de tener visualizaciones, de tener más espectadores por el show. Y estamos desvirtuando la esencia del espectáculo. Coincido con Ariel cuando dijo que fue una falta total de respeto para ese chico que está haciendo inferiores, ese chico que viene del interior del país, todos los que hacen camino a través de las diversas divisiones formativas de nuestro país. Por ese minuto, porque para muchos fue un minuto, ¿cierto? Ni siquiera tocó la pelota. Pero ¿cuántos chicos se están rompiendo el lomo para jugar ese minuto en primera división y viene un streamer que yo respeto mucho el trabajo de los streamers, de los influencers, ¿verdad? Me parece que no es fácil llegar a lo que ellos hacen con las visualizaciones y demás, pero mezclarlos así tan directamente en el mundo del fútbol me parece que es una falta de respeto para todo, ¿verdad? Para una liga tan competitiva, la Liga de los Campeones del Mundo, la liga de Riquelme, la liga del Bocha, la liga de todas las figuras y una falta de respeto total. Y como bien te decía, hay que verle un lugar específico para los influencers. Me parece que hacen un trabajo muy loable. Pero que pueden sumar al fútbol, sí, pero no de esta manera. Pero desde otro lugar, sin mezclarse. Y te voy a poner otro ejemplo también, Bruno. Si bien es cierto que en Paraguay nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que es un stream. O sea, a nivel país creo que estamos lejos todavía de vender a través de Twitch. Creo que ninguno incluso llega a las más de 100 visualizaciones por pasa nada, streaming. No pasa nada. Pero por ejemplo, algo que decía un compañero de nuestro grupo, la zona mixta, por ejemplo, post partido de selección,
me parece que ciertamente es un poco incómoda para nosotros, ¿verdad? Porque también está llena de influencers y hacen un contenido distinto al que hacemos nosotros desde la prensa, ¿verdad? Me parece que ahí se mezcla un poquitito y... Pero ese pues es el contenido que se consume, o sea, un nicho, por eso yo entiendo eso. Claro, por eso me digo que hay que ver en un lugar. Porque son creativos, hacen cosas totalmente diferentes. No te está preguntando el resultado del partido, cómo va a salir el partido. Eso pues ya es, por ejemplo, que yo mismo le digo a los no pregunten nada más eso, quién va a hacer el gol y eso. Eso es la década del 40. Sí. ¿Verdad? Pero esto hace contenido, mira que no es fácil el contenido que ellos hacen para generar y que los muchachos se queden a mirarte por segundo, porque eso es lo que se valora también. Claro. ¿Cuántos segundos se quedan a ver tu material? Eso yo valoro, pero no es habla fácil. de la zona mixta post partido. Lo que pasa es que ya hablamos acá hace un tiempo que hay mucha más simpatía de los grandes futbolistas hacia los streaming que hacia los periodistas, ¿verdad? Sí, pero no hay opinión, claro, pero les digo por qué. Y te cuentan cosas que no le contaron nunca a nadie. Dice malas palabras, están ahí al nivel, se sienten cómodos, claro, se sienten cómodos, eso es cierto, por eso te decía. Y vos ves lo que dijo, mira lo que contó ahora después de 20 años tal tipo, y se lo cuenta a un streaming, ¿verdad? Claro. Eso son cosas que la tiene guardadas. Acá, por ejemplo, para que veas, disculpame Ángel, esto acaba de declarar Fabiani a Teis Sport, que estaba mirando si era Teis Sport de verdad, y es. Fabiani dijo, hablando del streaming, dijo, te dije que nunca te apagaba Fabiani. Dijo, no descartó jugar algún partido para colgar los botines en el estadio Guillermo Laza, que es el estadio de Riestra. Yo la verdad que tengo un deseo, no pude retirarme en una cancha y capaz que lo haga ahora, o sea, él está planteando ya también meterse él mismo a jugar para cerrar su carrera está con en el lugar correcto, la camiseta de Riestra. Entonces ¿entendés? Lo de y bueno, ya es... claro, hicieron debutar a un chico de 14 años para estar en el registro del club con más... Pero a ver, Bruno... Y esta mañana te escuché con Mabel que contaste que un club le hizo jugar a un señor de 78 años para tener un récord. Eso contaba Iván Leguizamón en un club de África. Iván contó, ¿verdad? Sí. México. En México, bueno. México, no recuerdo qué altura. Son cosas, bueno. Entonces vos... Sí, yo creo que los influencers pueden, como bien vos dijiste, pueden aportar muchísimo desde otro lugar. El tema de la zona mixta te decía que como ellos tienen otro perfil, o sea, otro tipo de vista sobre la creación de contenido, por ejemplo, van para hacer preguntas así más al azar, ellos tienen esa relación que decía Fede con los futbolistas porque ellos no critican a los futbolistas. Ellos se pasan desde su lado, ¿verdad? Haciéndole otro tipo de preguntas, otro tipo de enfoque, no son críticos como nosotros, entonces hacen notas de color. Claro. Está bien, Entonces, acá está el streaming que va a pelear contra Tyson el viernes, por ejemplo. Es un streaming. ¿Viste? El que iba a pelear, el tipo practicó boxeo, pero nunca fue boxeador. No. Y va a ser una pelea que yo al menos la estoy esperando. Pero el contexto de exhibición. Ahora me entré con el streaming, de este contexto de exhibición. Pero igual, como vos decís, ¿cuántos soñarán con estar en un ring con Tyson? Mamá que tenga 57 años y va a ser un streaming que es Jake Paul. No pinta como... ¿A qué hora es la pelea? El viernes, yo ya quiero ver el viernes tipo cero va a ser. A la hora prime de boxeo, el viernes. A la medianoche. Ese día para ver. Sí. Yo creo que sí. Vamos hacemos alguna puestita. Mira, incluso a quién le noqueó rival de Tyson. A Nate Robinson es basquetbolista de la NBA. O sea, bueno, yo no te apuesto ya un cajón de cerveza que Tyson le va a liquidar en menos de 2 asaltos. Ay, fue demasiado boludo hace Federico para apostarle en contra, ¿verdad? Sí, es lo mío que apueste que el streaming allí atrás un gol. Espera, bueno, gracias Ángel, ¿está bien? Entonces llegamos a la conclusión entonces de que a los influencers, los streamers y eso hay que separarlos, hay que darle una zona específica en el mundo del fútbol, fuera de los futbolistas y fuera de los periodistas, porque pueden aportar mucho desde su lugar, pero no tienen el mismo punto crítico que los periodistas, es diferente el contenido y tampoco son futbolistas. Hay que dejar de mezclarlos con tal de tener visualizaciones. Gracias, Ángel. Acá me dice, poneme tiburón, hermano, Chochi, porque solo viene... para Chocho Bando, que también es joven. Por favor, un fuerte me abrazo. dice que la pelea de Tyson cuenta su récord de profesional, la pelea. Va a ser profesional. Va a entrar dentro de su récord 8 rounds, 2 minutos. Y acá dice que él apuesta 100% por 100 apuesta por Paul, dice. No, pero... acá ya está, Chochi. Apostarle 100 de mi forma. Preguntarle a Chochi, bueno, está escuchando en la radio.
Sí, pero no va a ser por la WTF, por ejemplo, o la, ¿cómo se llama? Mundial de Asociación Boxeo. Mundial de Boxeo. No va a ser por esa organización. 27 años tiene Paul y Tyson tiene 57. Le va a cagar. Pero hoy el físico de Tyson, yo vi la otra vez cómo se está preparando. Una cosa así, ¿no? Foreman casi a esa edad peleaba. Un ex compañero de colegio me dice... J. Paul, mira, Wilson también está por J. Paul. Sí. Viste, yo le conozco a J. Paul, yo no tengo la menor idea. Señores, ahí Tyson ya está viejo y con poca movilidad. Nico, recibimos apuestas. Sí, señor, sí, señor. Vamos, Wilson, vamos. Dale. Te voy a poner Boniem ahí. Bruno, saluda a Fran Maldonado, es compañero de colegio. Él me dice que no se confíe Bruno porque ese J. Paul pelea muy bien. No, pero contra Tyson no va a poder. Vos no viste cómo entrenar. Le va a cagar. De hecho, Jake Paul debutó como boxeador profesional contra otro youtuber. Ahí me envía la foto. Y después, y una pelea muy que... Está bien, bien física. Ya te Isidro Pita acondicionado de manera. No, es que yo retiro nomás mi apuesta. Contra una de las peleas que tuvo mucha repercusión fue contra Anderson Silva de la UFC. No, esta es una celebridad. Y Netflix. El viernes Netflix, exactamente. No, Netflix hace ya casi 3 semanas está publicitando en sus plataformas la pelea. Bueno, acá dice Chochi, al quincho firme, ya está el 100.000 sobre la mesa, no hay retorno, llegando a apuesta. Ya está. Dale, Chochi, te espero, papá. Ya Sí, está, señor. por favor, encantadísimo, dale. El viernes entonces... la pelea con Holyfield fue la última de Tyson, Fabio, cierto. Wilson seguro está anotado. Ángel Elian, bueno, una banda se va a armar ahí, dale. Sábado hay fútbol, será. Pues no quiero que haya problemas, pues. Yo soy testigo de un casamiento, ya te comunico si estoy esperando hace mucho y bueno, programado. Metió el paseo. ¿Pero qué? ¿El viernes tenés este tío, amigo? El sábado. Polo estaba muy preocupado cuando jugaba Olimpia. Pero acá el viernes, cuando jugaba Olimpia. Hizo una conexión nomás. No, pero está bien. El viernes está. Bueno, poneme tiburón, hermano. Pero antes de escuchar al... Pesadísimo. Acá Nacho Cabo Vila me dice apoyo a Bruno dentro 100. Y dice, estos son los nostálgicos, la viuda de Tyson. Pero lo que... claro. Así no, Federico. No, Pero, yo voy por Tyson. Bruno, me mantengo. Bruno, en 2 rounds le va a echar. Yo soy fan de Tyson también, por eso estoy esperando. Yo no sabía quién era. No, es una celebridad. Bueno, va a estar bueno. ¿Cómo se llama el streamer este? De Paul. Jake Paul. Contra Anderson Silva fue también mucho hype, pero vos sabés lo que decía Ángel Elian, en realidad entra porque Ángel lo dice también desde el rol a veces de cronista. Claro, el celo periodístico. No, pero el tema es la mezcla. Incómodo, dijo en un momento. Pero y allí donde vamos, acá nuestra postura puede ser más fácil porque es lo más sagrado que es el juego. Pero después te van a decir, y ellos dicen, espera, yo desde el lado profesional tengo que sacar la nota al jugador en cuestión. Y me incomoda, y no es una cuestión solamente, no, le obstaculiza el trabajo que tiene que hacer porque capaz la figura entre un periodista convencional y el streamer o el youtuber conocido, a él le va a dar más periodista, te va a mirar como... Pero además también las inquietudes periodísticas se van a enfocar en función al partido, lo que fue, ciertas cuestiones que sucedieron, Ariel, lo que viene, el trabajo nuestro, te digo. Para nosotros, vos sos la figura, por ejemplo, de tener un grupo de periodistas y un streamer o un influencer. El influencer va a tener otras inquietudes que te va a sacar de la línea la nota y la noticia que vos querés seguir, ¿verdad? O sacar. Totalmente, pero allí cuando... Y al final va a ser una cuestión de números. De decir, bueno, pero si ese influencer tiene más números, más engagement, más tráfico, más hererea, y otra vez vos podés monetizar, la organización va a decir, periodista, todo muy lindo, toda tu pregunta, pero le va a incomodar con él, ¿sabes qué? Mi capé y todo eso. Se abre. Adelante. Sí. Bueno, poneme tiburón, hermano. Atención. ¿Qué piensa de Sprint? Johnny, ¿estás ahí? Bruno, buen día, saludos para todos. 2 temas. Hoy, reunión de comisión directiva de Cerro Porteño. Acá me hablan que de este jugador venimos hablando hace mucho tiempo. Javier Domínguez, el volante, el de 2 de mayo. Volante central de muy buena distribución. Está en el interés de Olimpia y es más... Vamos a consultar con nuestra fuente. Está cerca de convertirse en jugador de Olimpia.
Pero vamos a consultar. Levantame eso, por favor. Johnny. Sí. ¿Viste lo de Sprint? Sí. Pero antes de lo de Sprint, Bruno, algo que nos tocó a varios, lo que decía Ángel Elian, y me tocó recibir quejas de los colegas. Yo respeto el trabajo del streaming o del influencer que va para trabajar, si es que hace un contenido, pero la mayoría va para gritar, para sacarse fotos, nada de contenido. Ustedes vieron algún contenido después de la victoria de Paraguay contra Brasil y contra Venezuela, nada. No es que fueron para trabajar, fueron para molestar, fueron para gritar. Repito. El contenido más lindo después de Paraguay y Brasil fue cuando Alfaro se abrazaba con los jugadores en el túnel. Claro, que fue filmado por la APF. No, eso hicieron la cuenta de la APF, sí. Eso es de la APF. Sí. Que todo eso, que entiendo un que contenido hizo de la Gran 7, nuestro sí. querido amigo Pichi. Seguramente. Él es el jefe de un equipo, porque son varios que están en la cámara. Pues podemos equivocarnos, pero... No, pero él maneja hace mucho tiempo ya muy bien el tema de las cámaras con la Cele. Johnny. Con las imágenes de ese Pichi, excelente, un capo realmente, papa parrilla. Decía el tema de allí en zona mixta, va para sacarse fotos, y mi solidaridad con los compañeros que van allí, Néstor, Ángel Elian. Es difícil cuando aparecen algunos gritando y vos tenés que hacer tu trabajo. Eso pero porque Pico no puede sacarse fotos, Johnny, eso ya es muy dictador, ya son... Gritando, dice. Pero Bruno, vos porque te va para trabajar y va una persona a interrumpir tu trabajo. Si va para trabajar, si va para hacer su contenido espectacular, que haga todo su contenido. Pero vos dijiste se saca foto, ¿y por qué no se puede sacar foto la streamer o el streamer? Y sí, Bruno, pero va para, supuestamente para, no sé por qué tienen acceso hasta zona mixta, porque es un sector de futbolistas que está saliendo del vestuario, cansado, partido fuerte, difícil contra Brasil, contra Venezuela, y finalmente ya quiere ver a su familia, aparece la prensa y aparecen otra vez estos muchachos para molestar. Por lo que vos estás adelantando, hoy ya son anti-streamer, Nadie hizo contenido culminado el partido. Busquen algún contenido de algún influencer. Nadie. No, y por eso yo citaba lo de Brasil, lo de Alfaro, no deja tener razón, lo de Venezuela, lo de Cuba y otros que estaban lagrimeando. Y si vamos a algo puro de lo que... ¿Cómo se gritó el segundo contra Venezuela? Que también es una filmación de la APF, el banco como salta. Fueron contenidos muy buenos. Y si vamos a lo puro que expresa Johnny en esas zonas, de hecho a los periodistas siempre se les dice está prohibido sacarse las fotos, porque es como que vos te vas a trabajar, te colocan ese tipo de cosas. Conmigo se enojó alguien una vez porque dije que cuando estaba en una conferencia de prensa muy seria con Berizzo, le fue a entregar una chipa, ¿verdad? Claro. Una chipa para el técnico en medio de todas las preguntas que eran. Entonces sí, ahora ha sido contenido para él, pero fue una ridiculez y una cosa que después por suerte no se dio más, ¿verdad? Viene el de afuera y en medio de una conferencia que vos querés ser rica en conceptos, le va y le pone un tereré, bienvenido a Paraguay y todo eso. Pues guardarlo para otro momento, ¿no? Pero es cierto. Sí, claro. Es cierto. Me imagino lo que debe ser en el fragor de la lucha después de un partido, lo mano a mano, frustrante que debe ser para ellos, sí. Una entrevista mano a mano si te da, ¿verdad? Claro. Johnny, ¿qué pesada de sprint? Eso es lo que queremos saber, hermano. No, y te adelanté algo, mi opinión sobre esta situación, una vergüenza, porque el pobrecito chico, piernas blancas, se nota que nunca siquiera hizo. Él dicen que fichó en febrero por este equipo, pero según las informaciones solamente hizo 5 prácticas e ingresó al campo de juego. No sabía dónde pararse, no sabía cómo precalentar, y eso es un insulto al fútbol. Se entiende, es una sociedad anónima, es como por ejemplo que el Deportivo Pinosá el año próximo llegue a primera división. Un equipo... Yo por ejemplo puedo jugar por Pinosá porque yo era al barrio donde iba al Verbo Divino, entonces yo voy a poder jugar ahí. Claro, sí, podés, tranquilamente. Claro, juega a Pinosá y te lleva una bombera. Por supuesto que te va a costar, pero yo creo que vos vas a decir, Bruno, no. Disculpen señores, pero yo no voy a hacer este papelón. ¿Por qué no, muchacho... no me deja de interesar? No, porque yo conté una vez que mi ficha se quedó en el Club Guaraní, que yo era un prometedor centro delantero. ¿Escuela de fútbol? Ya la escuela, divisiones formativas ya, y me lesioné muy mal, lastimosamente.
Hoy más Julio Iglesias. Julio Iglesias jugaba en Real Madrid. El Real Madrid se le tira muy El mejor arquero del No, ese me mató. Bruno, Johnny, sprint, hermano. ¿Cómo es? Disculpame, voy a exteriorizar una cosa que hace poco hablamos con un compañero que se dio jugar en Lambaré, frente a Canal 13. Sí, de enero. Le dije, ¿qué tal juega Bruno? Y me dijo, se defiende bien. Está bien, Johnny. Se defiende, está todo. Yo creo que ya el concepto es bastante... Cuando dijiste pierna blanca me hace acordar algo... No se perdió nada guaraní por lo visto. No, espera. Está bien. Y se defiende. Por mí, por ejemplo, puedo decir, no, lamentable, nada de opinión y voy a entender. Espera que Sprint pida disculpas o no. No tiene que pedir disculpas porque él entró convencido. Pero, como se suele decir, no es culpa del chancho. Gustavo Nia dice que le hiciste un gol. Viste. En aquel partido. Viste. Claro, si vos Johnny, si vos un día te cruzás con Sprint, por ejemplo, vamos a suponer Paraguay-Argentina ahora, viene Sprint. ¿Vos te sacás una foto con él? No, pero me gustaría entrevistarlo. Yo normalmente no me saco fotos con futbolistas o con estrellas. Solamente me gustaría sacar una foto, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con Tommy Lee Jones, que es mi ídolo del cine. Solamente con él. Hombre de negro. ¿Y qué le preguntaría? Y acá no vino, espera un poco, que ahora que está diciendo Bruno, Dani, acá no vino un streaming famoso de Argentina para un partido importante que le invitaron. Ese creo que es mexicano. A pisar el campo de juego y todo. Jero para el clásico. ¿Para el clásico vino, ¿verdad? Sí, no, argentino. Argentino. Y pisó el campo de juego y todo, ¿no? Estaba el rubio ese que hace con la señora, con su esposa, es el... Un rubio. Como gran figura entró al campo de juego. Y él es uno de los dueños de uno de los equipos de la Kings League. Pero ese show, Federico, está muy bien. En el entretiempo o antes del partido. No, ya sé, pero digo nomás cómo se lo trajo y algunos no sabíamos quién era. Después dijeron ahí y ya por el nombre después lo buscamos, ¿verdad? Pero digo nomás que hay una seducción de esta gente hacia el fútbol. Así como el streaming puede decir la pucha, el Kun Agüero que era futbolista, hoy uno de los máximos streaming que hay en el planeta, ¿verdad? Vidal hacía toda su opinión a través de streaming. Pero por ejemplo, mañana entonces Ibai Llano va a entrar, por ejemplo, a jugar por Barcelona o Real Madrid un partido. Puede. Porque puede poner una plata, ¿verdad? Pues vos sabés lo que va a hacer la loco de verla. ¿Vos crees que Florentino, si le permite, no dejaría hacer eso? No creo. Y Rientra citó a Florentino. Yo no creo que... Acá me dice el Chuma Pinoceño, dice puerta abierta en Pinozá para Bruno. Dios. Gracias. Y Pinozá es una edición de Guaraní, ¿cierto? Están ahí ligados, están en el barrio. Está cerca. Sí. Gracias, Chuma Pinoceño. Ahí lástima, nos vamos a hacer el clásico barrial, pues es Fernando La Mora Pinoza. Ahí yo ya voy a tener que cruzarme con Nico Sosa, porque Nico es el barrio Palomar de Fernando La Mora. Bueno, Johnny, entonces, ¿no te gustó lo que pasó? Averigua un poquitito de este muchacho del 2 de mayo, Domínguez. Por favor. Domínguez. Sí. Ese es el gusto del Olimpia, ese es el gusto del técnico. Primero hay que asegurar la continuidad de Martín Palermo. Primero que creo que van a ir por allí Bruno, y después ir viendo lo que será el plantel y la forma para, en este caso, abrir esa pequeña ventana para reforzar. Hablando de streaming, periodista Johnny, señor. Acá me dice la amiga Roberto Rojas Maneja, Flavio Azaro viene a Asunción del 18 de noviembre al 24 y va a hacer todo su programa de acá. Azaro, que tiene un programa con Ducaten Sailor, que era que son los dos son ellos dinamita. Tienen casi 500.000 suscriptores en YouTube, y bueno, van a hacer el programa de acá de algún hotel seguramente. Sí, exactamente. Pasaron 15 de Racing, ¿verdad? Acá me dice Arnaldo Gabriel, nuestro ex compañero, Kun Agüero está preparando la Copa Potrero, dice. Seguro va a tener gran repercusión también. Dice Copa que Potrero. Está preparando Kun Agüero. Ayer en ESPN estaban haciendo el sorteo de los partidos en directo. La final del Kings League se jugó en el No Camp, 80.000 personas, dice Néstor Beltrán. Impresionante. Bueno, gracias, Johnny. Volvemos más tarde, ¿sí? Hasta cada momento. ¿Está Gerardo? Gerardo.
Hola Bruno, compañeros, audiencia, ¿todo bien? ¿Cómo te va, Gerardito? Bien, excelente. Quiero, para cerrar el tema Sprint, ahora cerramos esto. Ponele pues su música hoy. No, esa no. ¿Qué es? Esa no. ¿Poné un poco? Esa es de... Tampoco. Poneme una de a ver, de Santana, y después si vamos a ir por otro... Con Gerardo venimos a todo un viaje de Buenos Aires en el bus escuchando Vieja Loca, Gerardo. Vieja Loca, por favor. Ataque 77. Claro, ¿Pero por qué le pusiste eso? Reloj no marque la hora, le puse. Ponemos el primero que pusiste hoy, no sé por qué le pusiste hoy. Y esa es de alta tensión, de la década del 60, 70. Voltop. Este es Quique Villanueva, una cosa. Bueno, Gerardo, ¿qué pensás de Sprint? Y es un sacrilegio lo que hicieron los argentinos, pero no me extraña. Desvirtúa por completo lo que es. Hasta pondría un recinto sagrado, el vestuario. No tuvo que haber entrado ni en el vestuario, pero insisto, no me extraña que por la plata, y va a aparecer cosas peores. Si en algún momento en la Premier creo que un arquero se comió una hamburguesa en pleno partido. ¿Quién que se comió la hamburguesa? ¿Quién? Un arquero. En el banco suplente, ¿sí? Y fue penalizado por el tema. En ese momento era chistoso, Claro. pero después había sido que le avisó a todos los amigos para que apuesten dinero. eso. Y ahí entonces por el dinero va a aparecer cosas peores. Y a mí no me extraña en absoluto, insisto, era un sacrilegio y desvirtúa todo por completo. Y el vestuario es un recinto sagrado para los profesionales. Y ni hablar a la hora de ponerse la indumentaria, de vestir la camiseta de un equipo profesional. Pero, insisto, van a aparecer cosas peores con este tema de los influencers, los streaming y todo lo que trae el mundo actual. Bueno. Vos sabés que con la anécdota que contó Gerardo de forma genérica, me acordé que también si era un partido de exhibición, una de las despedidas y el famoso cruce que fue incómodo entre el Coco Basile y la chica del vestuario. La periodista. Claro. Sí. Esa vez fue, o sea, que quedó como mal fue Basile porque era la TV dueña de los derechos, claro. Y era un partido despedida. Por eso, pero viste cuando decían, no, hasta el vestuario lo desagrado. Claro. Bueno, Basile que es de esa. Es que eso lo tienen que decir los jugadores, ¿verdad? Porque los jugadores son... Vos entras a un vestuario sin autorización y te maldicen. Anda a subirte. A mí tocó una vez con un plantel ir de el club al lugar donde iban a entrenar. Y me senté en un asiento pensando que todos se sentaban en cualquier lugar. Y me miraban todos como, ¿qué yo estoy haciendo ahí? Y yo estaba todo el día con ellos, Y el asiento era de ellos, ¿entendés? Ahora por allá no, para ellos es sagrado. A ver, Evaristo Masi, que es arquero del Viejazo, me vio una vez adentro del vestuario luqueño, que yo entré antes que entren ellos y me rajó, pero como un loco, ¿no? Para ellos el vestuario es... Y fíjate que hace poco, en un libro que ahora se va a lanzar de Hugo Lloris, el arquero de Francia, y él da a entender cuando dice, y no voy a culpar solamente a eso, pero una de las cuestiones donde medio que se rompe el vestuario del Tottenham es cuando, sin preguntarnos a nosotros, el presidente del Tottenham acuerda con Amazon Prime para hacer el famoso documental. Claro. Y el documental implicaba que iban a colocar micrófonos en el vestuario y en el entrenamiento y también en el comedor. Entonces ellos decían, cuál es la mesa que no tiene? Se iban a sentar y que rompía un poco la dinámica porque famosos no se podían decir las cosas y el documental tuvo mucho éxito. Y el presidente dice, no, todo bien, pero yo acabo de construir un estadio donde hasta pienso en el fútbol americano y vas a encontrar estas cuestiones de, no, esto debería ser sagrado. Sagrado ¿sabes qué es la plata que la que oficina de Mourinho también pusieron? Porque ¿sí? había una charla que él le dio Mourinho con Dele Alli, que donde él le dice que no iba a llegar porque no estaba comprometido con el juego, era con el equipo y con él mismo, era hace como poco persona. él lanzó un libro y allí escribió, Sí. como también dijo,
medio la mentalidad, porque en la previa del partido de Champions contra Liverpool, dice que el dueño les regaló un reloj de marca, de lujo, y atrás decía el nombre de cada uno y decía Tottenham Hotspur, finalista del 2019. Y era un tipo que venía de ganar la Copa del Mundo de Rusia y decía, ¿cómo vas a regalar un reloj que dice finalista si vamos a jugar la final y queremos ser campeones? Y hablaba un poco de eso, pero... El pensamiento. Claro. Ayer Mourinho le mató a Tottenham, dijo, el único club que no tiene nada en su vitrina y antes de llegar a una final me echó a mí 2 partidos antes, dijo. Bueno, gracias Gerardo, un abrazo. Gracias, abrazo para todos. Adiós, gracias, muy amable. David Ojeda será el árbitro de Libertad Luqueño mañana a las 19:30. En el bar estará Carlos Figueiredo. ¿Saben quién es el nuevo técnico de la Roma? Erik ten Hag, el técnico de Países Bajos, el holandés, que dejó el Manchester United. Dios mío, lo que le espera a la Roma. ¿Qué Roma está cada cosa a contar también, Y ahora por fin asumió a Amorim. ¿Viste su primer día de llegada al Old Trafford? El portugués. Por fin asumió, sí, porque lo de Fanítero fue exitoso de todo punto de vista. Mi lo que ficha, hizo... 39 años. Sí. Nuevo tema, el de Santiago. Poné un poquitito. Javid Latz, Paraguay. Poné, porque hace rato pusimos el de los chicos de Luque. Edgar, y ponemos al aire eso, por favor. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche, que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. En Credit Simple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como Credit Simple Oficial o llámanos al 0992-580-000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credit Simple, fácil y rápido. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Con Bristol lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier Midea Confi con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Acordate que este 30 de noviembre podés ganar una Motobuller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El gusto de estar en contacto con Hugo Segovia del grupo comercial El Cacique, promoción fin de año. Arranca el 2025, señores, y para eso tenés que arrancar 0 estrés con El Cacique. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ahí en cabina. ¿Cómo estamos, Bruno? ¿Todo bien? Bien, excelente. Hugo, contanos de esta gran promoción. Arranca el 2025, 0 estrés se llama, ¿verdad? Sí, así se llama la promo. Queremos empezar de la mejor manera el 2025 con El Cacique, con precios bajos, con ofertas. Y queremos empezar tranquilos, queremos empezar 0 estrés. Por eso así se llama esta promo. Arrancar el 2025 0 estrés con El Cacique y sortea 3 espectaculares Kia Sonet 2025 0 kilómetro con transferencia incluida para los ganadores. Hay 3 vehículos tipo SUV, hermosos, económicos, hay en 3 colores para que elijan, para que vayan mirando los clientes del Cacique. Y además, por si fuera poco, hay 30 vales de compra de 1 millón de guaraníes también. Así queremos empezar, 0 estrés, queremos empezar el 2025 con El Cacique. Los clientes van haciendo sus compras y con cada 30.000 guaraníes que realizan en cualquiera de nuestros locales ya van adquiriendo sus cupones, Bruno. Hugo, te hago 2 preguntas. ¿Son 3 autos? ¿Es por cada local? ¿Es Itagua, Luque, Areguá o cómo es? Sí, es así.
La mecánica de la promoción es la siguiente, son 3 vehículos, es un vehículo por cada local, un vehículo para Cacique Luque, para clientes del Cacique Luque, otro vehículo, otro Kia Sonet 2025 para clientes de Cacique Areguá, y otro vehículo 0 kilómetros para clientes de Cacique Itaúa. Bueno, y así también de la misma manera se dividen los vales de compra de 1.000.000 de guaraníes. Como son 30 en total, son 10 para Luque, 10 Areguá, 10 Itaúa, y los sorteos se realizan independientemente. El 5 de enero el sorteo se realiza de manera independiente. Cada local va a hacer el sorteo con sus cupones. ¿Me explico? Sí, totalmente. Yo pues soy comercial del Cacique Areguá y Itagua, y ocasionalmente el Luque, pero más Itagua. Te hago la siguiente pregunta. Sí. ¿A partir de cuánto uno tiene que comprar para participar de la SV 2025? Con cada 30.000 guaraníes de compra, una compra mínima, ¿verdad? 30.000 guaraníes ya accede a un cupón, y hay varios productos que otorgan cupones adicionales. Por ejemplo, Pan Dulce, Rico Pan, por decirte una marca, es una marca del Cacique, es un producto del Cacique, da 2 cupones adicionales. Y hay productos que así te van otorgando 3, 4 y hasta 5 cupones adicionales, o sea que hay más chances de ganar. La gente tiene que estar atenta un poco a las góndolas, a los estantes, a las góndolas, a las exhibiciones, porque están bien remarcados cuáles son los productos que dan más chance. Y te mencionaba de 3 colores en los vehículos. Uno es de color rojo, para que la gente se vaya haciendo la idea, otro es de color blanco y otro es de color negro. Muy lindos premios que otorga el Cacique. Siempre tratamos de mimar a nuestros clientes, de retribuir la preferencia que nuestros clientes tienen para con nosotros desde hace tantos años. Hugo, mucha felicidad, fuerte abrazo a esa gran familia de Comercial El Cacique. Gracias por tu tiempo, Hugo. A vos, Bruno, muchas gracias, y a comprar en el Cacique, a comprar en el Cacique y a arrancar el 2025 0-3. Gracias. Gracias, muy amable. Hugo, con nosotros, impresionante. Hugo Segovia, el Comercial El Cacique, regalan 3 Kia Sonet, entonces por cada local. Diego Cerrati, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. El gusto es mío también. Un saludo ahí a la mesa y a la audiencia. Diego, ¿vos sos representante de Javier Domínguez del 2 de mayo? Sí, sí. Se habla de una inminente salida de él rumbo al Olimpia. ¿Manejás, sabés? ¿Podés comentar algo? Bruno, la verdad es que a comienzo de año hubo una posibilidad. Ellos habían hecho una propuesta cuando podían contratar, pero en su momento hablamos con el presidente de Mayo, con Felipe, el técnico, y ellos quisieron que el jugador se quede, y el jugador entendió, pero nunca más, ¿verdad? O sea, fue un interés. De hecho, habían presentado una propuesta, pero no se dio por esto que te menciono, ¿verdad? Pero hoy día no, y mismo no es el momento, ¿verdad? Porque hay un partido demasiado importante. Creo que, o sea, no hablamos, o si no te hubiese dicho que sí, pero no se habló en este momento. Pero ya hubo un interés anterior. Sí, eso a comienzo de año, eso es lo que te dije. Pero fue cuando arrancaba recién, imagínate que 2 de mayo iba a comenzar recién en primera, ¿verdad? Ahí ¿Y el contrato hasta cuándo tiene, Diego? ¿Con 2 de mayo? 2 años de contrato. 2 años todavía. Porque el presidente del 2 de mayo también, Diego, nos decía hace poco tiempo que había algunos sondeos también de afuera por el jugador. Lo que pasa es que nosotros estuvimos cerca de cerrar, si se acuerdan, con San Lorenzo de Almagro, una propuesta, y después se enfrió, no se llegó a un acuerdo, y también tenemos varios sondeos, ¿verdad?, de afuera, y no, yo creo que por el nivel del jugador seguramente una vez que termine el torneo se analiza, pero a mí me gusta ser demasiado respetuoso. 2 de mayo está jugando también partido importante, y el jugador ya, con el jugador ya hablamos, le dijimos que si él seguía así era inminente que iba a tener un cambio de aire, pero la idea es que él termine de la mejor manera el torneo,
De hecho, habla muy bien, él sabiendo que Olimpia lo quiso al comienzo de año, él en vez de bajonearse mantuvo y mejoró el nivel que tenía inclusivamente. Correcto. Pasando a otros jugadores, Diego, ¿cómo está Cecilio Domínguez? Vimos lo de la lesión, ¿cuánto tiempo de recuperación para poder prepararse para hacerlo el año que viene? En 3 meses es la recuperación, él ya está en Asunción, ya se operó, está de vuelta y son 3 meses más o menos de recuperación. Diego, buenas tardes. César Olmedo está trabajando con ustedes, ¿verdad? O sea, ustedes con César Olmedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Bien, bien. Está trabajando con nosotros, sí. Ayer nos contó la mamá. De los 15 años ya. Nos contó la mamá qué buen proyecto viene siendo, y excluyo lo de la selección, que capaz que es algo para motivarlo más, ¿verdad? Pero qué buen campeonato está haciendo en un puesto complicado, Y aparte, lo que es para destacar también es que él era delantero, él casi se fue al preolímpico, bueno, que terminamos saliendo campeones con Paraguay, él iba a ir como delantero, segunda punta, extremo, o sea, imagínate, hoy se está consolidando en un puesto que realmente no es fácil, como decís, y se le había sentado, ¿verdad? Obviamente tiene que mejorar y va a ir mejorando porque ya demostró que va creciendo cada vez más. O sea, vos cuando comenzaste con él estaba más como delantero que como lateral. Delantero, decía, tenía 15 años. ¿Y qué virtudes tenía como delantero? Desborde, fuerza. Potente, era fuerte, no dejaba ni una pelota perdida, como la característica del 9 que está jugando en Olimpia más o menos. Ah, como Hugo Benítez. Así mismo. Mira vos. En este caso, Diego, volviendo al tema de Cecilio Domínguez, ¿quiere decir que él la pretemporada en sí en Cerro no va a arrancar o va a tener que esperar los 3 meses que nos dijiste? Y entiendo que está ahí al límite de arrancar, creo que va a arrancar ahí, si no arranca en 1 semana o 2 semanas más, me había dicho Cecilio, justamente le pregunté eso, yo ayer fui a la oficina y le pregunté. Correcto. Te pregunto así rapidito por otros jugadores. El caso de Gustavo Caballero de Nacional, que hizo una muy buena temporada, él va a tener también oferta seguramente. Sí, y todos vamos a trabajar. Yo la verdad es que prefiero hablar una vez que termine el torneo, pues no quiero tampoco, los muchachos son sensibles, o sea, los clubes de repente voy a hablar o sea, prefiero que termine el torneo, pero obviamente Gustavo hizo una gran campaña y yo creo que también él tiene muchas chances de cambiar de aire. También tuvimos propuestas por él, por Diego Duarte, y Nacional nos pidió en su momento que se queden y entendimos la situación, hablamos con los dirigentes, ellos dijeron que ya con ofertas pidieron que se queden un poco más hasta fin de año, y en fin de año quedamos en hablar nuevamente. A nivel internacional, el que, según lo que leo en la prensa brasileña, no continúa en Vasco, es Robert Roja, ¿verdad? Y por ahora él regresa a River de Argentina. ¿Regresa a River? Sí. Te pregunto ahora ya, y me va a decir, no, hay que ir a River primero, está Gallardo de vuelta. O sea, que te prometo, yo le pedí, o sea, yo tengo medio un almuerzo, me levanté, pues no quería hacer más, pero estoy acá, me están... Está bien, dejámonos porque... Disculpa, yo le pedí ahí la producción justamente la diciendo que tenía esto. ¿Reunión de algún negocio de fútbol, Diego? Estoy con gente de afuera, que vinieron a ver fútbol. Ajá. Está bien, la dejamos para la próxima entonces. A las órdenes y bueno, estamos en contacto. Dale, ahí está Diego Cerati, muy 11 de noviembre para preguntarle si Robert Roja puede venir a un club de acá, ¿verdad? Porque todavía no se desligó, pero de Vasco sí. Además es muy reservado, Diego. Claro, pero tiene que hacer igual la pregunta. ¿Sí? Para que quede la grabación. Sí. Claro. ¿Verdad? Y lo que está bien. Tampoco hay demasiado feeling que digamos entre Gallardo y Roja. No, claro. No, por eso. O sea, hubo amor y un desamor grande. Claro. Sí. No, y volviendo al tema del principio, era lo de Javier Domínguez, sin duda es que va a ser un jugador que va a estar ahí en la vidriera de todos o sea, ya está en la vidriera, pero que va a ser observado por muchos equipos seguramente a nivel local, y decía él que lo de San Lorenzo no prosperó, que estaba para ir a San Lorenzo de Almagro. Pero una vez Cotonogaca admitió que... Eso fue a principio de año, eso decía. No, y también hace poco, que estuvieron cerca a principio de año y que iban a intentar a fin de año de vuelta. Otra vez, sí, exactamente. O sea, el técnico el mismo, al técnico le gusta mucho. Domínguez que tiene cabeza levantada, buen pase, o sea, más que romper línea, es un organizador que no se queda quieto, o sea, te da la pelota, él va a buscar el tipo Ángel Ortiz en su mejor momento, y sí, que se ponía acostado, esperaba a un toque. A mí él me llamó la atención desde la primera vez que le raté. A un toque, ¿verdad? A un toque muy ofensivo, él te tira la pelota allá y él va a pisar. ¿Cuándo vos le viste a Ariel? Y desde el primer partido, de comienzo de temporada, cuando hicimos con Fabio, creo que me llamó la atención de movida. Chiquito pero movedizo. Lisandro Martínez baja en Argentina en último momento. Mira vos, Pesela ya fue y ahora Lisandro Martínez.
O sea, dos centrales. Uno que estaba para ser titular. Y seguramente Otamendi con Cuti Romero, sí, exactamente. Gracias, Wilson. Y lo de Javier Domínguez siempre también en jugadas así. Para aquellos que capaz no han seguido la campaña del equipo de Pedro Juan, él es quien cae en la acción de Pachi. Sí. Y es expulsado en el partido de la apertura. Y él es quien comete la falta que deriva en el gol de 2 de mayo, que el VAR revierte y le da tiro libre a favor de Olimpia, que Redes transforma. Sí. Porque ya ustedes citaban de las bondades, es más, el último... En la foto más importante, claro, porque, a ver, los partidos contra los grandes. No, el que me escucha, no, pero Dani, o sea, el tipo se hizo expulsar y mató no. Y para la mesa es un fenómeno, ¿no? No, pero sí, es más, en el último Cerro 2 de mayo que hicimos, lo elegimos como figura, cuando 2 de mayo le gana 3-0 a Cerro. En la despedida de Manolo. Mucha riqueza técnica, sí. Es movedizo, dinámico, pero tiene esa que decís, Dani, en las divididas se va, no rehuye la posibilidad. Tiene 24 años. Sí, 24, y él tiene pasado en Luqueño. El Luqueño estuvo en la intermedia. Pero, en intermedia lo perdimos a Luqueño, ¿verdad? Muy pocos partidos vimos, o sea, en mi caso. Por eso yo no sabía, y es el único que pertenece de ese mediocampo, porque viste, estaba Gauto, estaba Ramírez, está Cornet. O sea, Diego Fernández no estaba también. No, yo hablo del mediocampo de Luqueño en la intermedia. Yo te hablo del mediocampo de 2 de mayo y todos los que cité son jugadores de Cerro, Olimpia, Guaraní, y después estaba el chico que se había roto también los ligamentos. Ese Llano. Sí. Y después uno decía, y Domínguez es nuestro, te decían, y se puede hacer una buena venta, pero estamos hablando de una de las revelaciones del equipo Revelación, el 2 de mayo, que hoy por hoy es el escolta. El 2 de mayo venía a jugar acá en Asunción y veíamos el mediocampo y veíamos jugadores como el caso ya de ida y vuelta, Brian Ayala, por decirte, Elías Alfonso, y veías nombres como Domínguez y Cornet. Y vos decías, estos van a jugar de volante central, y jugaban los dos de volante central, o sea, no tenía uno de contención, no jugaba Robert Ramírez, por ejemplo. Y esas cosas tiene este equipo de Felipe Jiménez, de renunciar a la contención, pero jugar mucho, tener mucho la pelota, posesión y compañía. Y el otro detalle que me llamó la atención, el tema de Cecilio Domínguez. Habló de 3 meses, por eso yo le decía, quiere decir que no va a arrancar la pretemporada con Cerro. Sí, ahora vos tomás los 3 meses que dice... Estamos hablando de mediados de enero. No, eso es lo que te digo. Sí, esa es la proyección. No es que no hacen solamente la pretemporada, se pierde la primera parte del torneo. Yo creo que eso es lo que quiso decir Diego Cerrati, que 2 fechas tal vez se va a perder, no las 2 primeras semanas de pretemporada, sino que 2 fechas del campeonato. Si hoy arrancas con los 3 meses, es en febrero. Y también perdés el repechaje de la Libertadores. Claro, o sea que... Porque ayer, ¿qué fecha estaban hablando? ¿Primera semana de febrero? La semana de febrero... La 1, o sea, arranca desde ahí. Y la 2 es en abril, mitad de abril recién la fase de grupo. No, ya sé, pero en el caso de Cerro iría como Paraguay 3. Sí. Y la fase 2 se juega casi de forma inmediata la 1. Entonces, hasta eso, a lo que Fabio le preguntaba entonces a Cerrati con lo de Cecilio Domínguez. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulás puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de
de vehículos. Encontralos en Tapero, Villay, en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. Bueno, qué mala noticia para Cerro Porteño. 3 meses, más o menos, todavía para tiempo de recuperación de Cecilio Domínguez. Y es lo que estábamos hablando del cálculo, ¿verdad? Él no va a arrancar para febrero sería en todo caso, ¿verdad? Diego Cerrati se mostró más optimista y dijo, si se va a perder quizás las primeras 2 semanas de pretemporada, decía cuando le preguntamos de vuelta sobre la situación de Cecilio, pero haciendo el conteo desde ahora, porque la foto que él mostró fue del fin de semana pasado, ¿verdad? Ponerle febrero. Viernes, ¿verdad? Con respecto a la operación o la intervención que tuvo, y a partir de ahí contás y recién tenés principios de febrero. Febrero. Sí. 3 meses de febrero. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Husqvarna, somos Husqvarna. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Tenelo de el nuevo tema de Santiago, por favor. Tenemos que ganar, la raza guaraní de nuevo en su sitial estará, con la voz y con el alma te vamos a alentar. Vamos, vamos Paraguay, la birroja, tu papá. Vamos, la birroja, con orgullo y pasión. Buenísimo, una base punk rock que me gusta mucho, ¿eh? Sí, me gusta. ¿Y el otro no te gusta, Federico? Escuchá, muy bueno, Santi, capo Santi. Repetimos, Lisandro Martínez baja. Y increíblemente todavía, ¿qué pasó? Quedaron varados, ¿eh? Ya son no llegaron todavía dos centrales, Cuti Romero y esta hora. No, Cuti, Lisandro y Pesela. Cuti no se recuperó. Se recuperó, sí. Mira. No llegaron todavía Miguel Almirón y Ramón Sosa. Ellos jugaron el domingo. No, pero ellos tendrían que haber llegado ya. Sí. Acordate que ayer los argentinos que venían de Inglaterra quedaron varados en Río de Janeiro. Algo pasó entonces. 9 horas publicó el Dibu en su Instagram. Y hay un retraso. Para Miguel Almirón y Ramón Sosa estoy averiguando a ver a qué hora. El ya jugó el domingo, me dice. Sí. A las 18 llegan. 18 horas. Ya solucionó, tendría que haber llegado esta mañana. Pero ya se pierde en la práctica de hoy. Exactamente. El vuelo se atrasó por problemas técnicos. Gracias, Ángel.
18 horas entonces Rubén Almirón y Ramón Sosa. Vía aérea va a ir Olimpia a Pedro Juan Caballero para jugar el domingo a las 5 de la tarde. Ella puede ser campeón. Le dan la bandeja sur y le dan preferencia sur a Olimpia. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa. Financiera paraguayo-japonesa GNB, y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5. Millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un mensaje al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella. Y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Estamos con el presidente Hugo Romero del 2 de mayo. ¿Qué tal, presidente? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Bruno. ¿Cómo estás vos? Bien. Tus compañeros también que te acompañan. Dos preguntas en una, presidente. ¿Quedaron conformes con la programación domingo 5 de la tarde en Pedro Juan Caballero, partidazo, 2 de mayo, Olimpia? ¿Y cuántas entradas van a habilitar y qué localidades le van a dar a Olimpia, por favor? Bruno, nosotros habíamos peticionado ese día y ese horario, o sea que contentísimo con la programación, porque queríamos jugar un domingo de tarde. No podíamos jugar un sábado, por ejemplo, porque jugamos anoche y entre viaje, descanso, entonces preferimos jugar un domingo, ya que domingo también es día de fútbol. Contentísimo con eso. Ahora vamos a lo otro. La capacidad de nuestro estadio es para 22.000 espectadores y estamos habilitando 20.000 por medida de seguridad. Dejamos 2.000 ahí para que no esté muy apretado la gente. Y de esos 20.000, presidente, ¿cuánto le dan a la gente de Olimpia? Y mira, le vamos a dar la gradería sur completa. No me acuerdo bien si era 4.000 o 5.000 localidades tiene la gradería sur. Y le estamos también dando la preferencia lateral sur. Ese tiene 800, casi 900 lugares, ese sí me acuerdo. Y bueno, son las dos localidades que le estamos dando a la parcialidad franqueada. O sea, redondeando prácticamente un poco más de 4.500 entradas, presidente, y el resto, ¿crees que la gente del 2 de mayo o neutral va a poder comprar o intentar llenar ese estadio? Yo estoy seguro que sí. Nosotros todavía, yo sé que no nos dan nada, pero estamos todavía en pelea. Claro, porque ganan y se ponen a 4 puntos. Desde el principio del campeonato no nos dan nada. Hace poco nomás, creo que hace 2 días
apareció una infografía ahí de un medio de comunicación y nos ninguneó, ni se acordaba de nosotros. Puso Olimpia, Meliano, Nacional, además no figuró, después ya apareció Cerro, Libertad. Entonces no nos tienen en cuenta, pero sí, nosotros creemos en nosotros mismos. ¿Los precios de las entradas, presidente? Y mira, nosotros todavía vamos a tener una reunión esta tarde, falta pulir algunos detalles, y creo que para las 15 horas vamos a tener definido y ahí ya vamos a poder publicar. No quiero ser irresponsable en decir que algún precio y después tenga que salir a rectificar. La pregunta de siempre el presidente, o que aparece últimamente, porque 2 de mayo tiene buenos jugadores, por eso ya ahora es escolta y está con posibilidades todavía de pelear el título. Javier Domínguez, ¿está para finalizar la temporada el 2 de mayo y después qué, presidente? Y bueno, Javier Domínguez tiene contrato, no tenemos ninguna oferta, ninguna pregunta por el jugador hasta el momento, ¿verdad? Pero sí que es uno de los jugadores que es muy probable que pueda ser transferido, pero hasta el momento no tenemos ninguna pregunta sobre él. Olimpia preguntó por él a principio de año y ahora. Olimpia le quiso llevar a principio de año, yo me opuse a esa transacción y por esa razón él se quedó. Y ahora para mí que más o menos un juego de nervios me hace recordar nosotros que somos en la frontera acá, un partido final entre Fluminense, un equipo de América, y lanzaron eso que Fluminense le quería al arquero y el arquero falló todo en esa final y tampoco fue transferido a ese equipo. O sea, desmentía entonces esto, presidente. Totalmente, Bruno, no puedo yo afirmar algo que no pero que no sea que acabe el campeonato ahora y se va al jugador Olimpia. Bueno, pero yo no te puedo decir, disculpame, Bruno, hasta podemos nosotros cortar el teléfono y que alguien ahí me llame. Hasta el momento nomás te digo que no hay nada. Claro. Bueno, entiendo y respeto, presidente. Pero reconoce que a principio de año vino la carga Olimpia. Bruno, mira, yo no tendría ningún inconveniente en decirte si Olimpia preguntó y le quiere a Javier. No veo yo el problema en decir si fuese la realidad. No, pero viste que justo van a jugar para ahora un partido importante para ustedes, para Olimpia, ¿entendés? Entonces, y queda muy poca fecha. Pero tampoco va a pasar nada si el jugador pues se va a sentir más motivado, inclusive la pucha, vos sabés lo que es jugar contra Olimpia, justamente que la rompa el tipo. Y claro. Pero Olimpia no te llamó nadie, no te digo nada, porque hablamos con Cerrati y también digo no. Toma como una guerra de nervios, dice. ¿Verdad, presidente? Y yo sí, realmente, porque como no tengo esa información, porque a mí nadie me llamó, me contactó, ni al club, ni a mí. Hablé con Diego también, y Diego me dijo que no. Entonces, ese es el título. Yo digo, esta es una guerra de nervios, ¿verdad? Ese es el título, ahí está, clarísimo. Bueno, presidente, un fuerte abrazo, gracias por atendernos como siempre. Bruno, un fuerte abrazo a vos, a Fabio y a la audiencia. Gracias, muy amable. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energigas. Llegó Vertimin, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Los Juegos Universitarios Rexona 2024 ya tienen a sus protagonistas definidos. Eñembucú va a representar a toda esa comunidad Universidad Nacional de Pilar en futsal y en handball.
en ambas ramas. Y en Itapúa, la Universidad Autónoma de Encarnación fue protagonista en voleibol y por supuesto en baloncesto. La pasión te mueve, Rexona te protege. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes, Sol 519-9000. Estamos en contacto, el gusto de tenerlo al aire a Cristian González, encargado de los medios Bristol. Cristian, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno. Un saludo muy grande a toda la audiencia de Cardinal Deportivo. ¿Qué tal todo por ahí? Bien, bien, muy bien, excelente. Esperando la promoción increíble que se viene para lo de Paraguay si le gana a Argentina y a Bolivia. ¿Cómo es el tema? Explícanos, por favor. Sí, te comento, Bruno, para que la gente esté muy atenta. Bueno, esto empezó el sábado 9, va hasta el 16 de noviembre. Y en Bristol, pensando en todos nuestros clientes, pensando en que si quieres cambiar tu televisor ahora, justamente el del quinchito, el del dormitorio o el de la sala, bueno, este es el momento que tenés que elegir comprar un televisor de Bristol, porque si Paraguay le gana a Argentina y a Bolivia, tu TV te sale gratis, porque te devolvemos 100% del abonado en tu compra, en cualquier modelo, en cualquier televisor, solamente tenés que comprar de Bristol, y así mismo, querido Bruno. Qué bueno. ¿Escuchaste, Ariel? Sí. Hay que prenderse. Le ganamos a Argentina y si yo me voy a comprar uno de, ¿cuánto? De 42, me devuelven toda la plata si ganamos los dos partidos. Esa es la figura. Así mismo, tenemos que ganar los dos partidos. Yo creo que sí. Le ganamos ya a Brasil. Alfaro nos dio otra vez esa ilusión. Estamos ilusionados, estamos esperanzados. Nosotros acá creemos que podemos ganar los dos partidos. Y qué más que ganar los dos partidos, hacer una compra, una inversión, y al final terminamos ganando todo y premiando a nuestro cliente, que es lo que más queremos hacerlo a nivel país. Pero, Cristian, para aclarar bien nomás, Ariel, los dos partidos son uno claro, solo. No, los dos. A Argentina no, pero y a Bolivia. Le ganamos a Argentina y ya... Y a Bolivia, no, a Bolivia. A los dos tienen que ser, ¿verdad? Los dos. O sea, vos le tenés... Paraguay tiene que ganarle a los dos, y si vos compraste, ponele... Yo voy por la de 85 pulgadas, ¿verdad? Compro un televisor 85 pulgadas y me devuelven el importe de eso. Así mismo, querido Bruno. Todas tus compras que hagas del 9 hasta el 16 de noviembre en televisores, si se cumple la victoria contra Argentina, cosa que creemos que podamos ir Bolivia, Bristol te devuelve el importe abonado por la compra de tu televisor. Si compraste al contado una tele de 6 millones de guaraníes, Bristol te devuelve automáticamente el importe abonado. Así es que no duden más en venir a comprar a Bristol. Le esperamos en nuestras más de 90 sucursales, y cualquier duda pueden consultar nuestra base y condiciones en las redes sociales o en nuestra página web. Cristian, sacarlo un poco de la duda del viejazo también. Así mismo, se sigue diciendo TV. ¿O cómo se dice ahora? LED, ¿cómo sí, Smart? Tenemos muchísimos modelos, tenemos Smart, están los LEDs, dependiendo de cada... Pero entra un muchacho joven, ponerle un 20añero, entra a Bristol, ¿y cómo dice? Y yo te compraría un Smart directamente. Smart. Para poder tener todas las aplicaciones disponibles en mi casa, en mi sala. Directamente te dirigiría un Smart, yo en lo personal. Pero en Bristol tenemos todos los modelos, tenemos todas las pulgadas sin ningún problema, y todos los televisores participan e incluye de esta promoción. Cristian, acá me preguntan qué pasa si hay cuota. Y también incluye la promoción todas las compras al contado y todas las compras a crédito. Espectacular. Incluye la promoción, así es que peligrosísimo lo que están haciendo. Más, de hecho, que algunos modelos se están acabando, pero yo creo que si le ganamos ya a Argentina, que este jueves, esto va a explotar. No es la primera vez que hacemos, Bruno. Con Argentina, cuando se lo campeón, se hizo esta misma promoción, Argentina o Brasil, y Argentina se lo campeón, y muchísimos clientes fueron beneficiados. De hecho, esos mismos clientes están escribiendo ahora queriendo los televisores. Espectacular. Está muy buena la promo, en serio. Esto sigue. Excelente. Cristian, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable.
Dale, Bruno, y ojalá la Roja gane estos dos partidos. Un saludo muy grande a todo el equipo. Gracias. Cristian González, encargado de medios de Bristol. Excelente la promoción. Gana Argentina, gana Paraguay ante Bolivia. Y te reembolsan tu compra de TV Smart LED. Lo que sea, hermano querido. Mira, te parece los milagros de Alfaro. O sea, que me recuerda a una película. A la película El Gerente. El Gerente. Espectacular, Sí. espectacular. ¿Cuál es la marca argentina? Una marca muy argentina, para ti a buscar. ¿Te vas a acordar de Argentina, sí. Telefunken. No. No, Telefunken es alemana. Méteme internacional, dame un respiro hoy. Sí, alemana. Alemana, ¿sabes? Sí. Igual que Grundig, por ejemplo. No, es Argentina. No, es Argentina, sí. El Grundig. O sea que en Tierra del Fuego están las fábricas. ¿En serio? Pero Sí, Grundig sí. es alemán también. Sí, pero Aurora Grundig está en Tierra del Fuego. Se fabrica Está también Philips, están los celulares, porque era zona franca, pues antes fueron todas las fábricas. Y sí. Muy bien. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y lamentablemente en Ecuador se confirmó el fallecimiento, en este caso, de el futbolista que había tenido un accidente, Marco Angulo. El accidente se había dado el 7 de octubre en la autopista de Quito, y en ese accidente había fallecido su colega Roberto Cabezas. Y con profundo dolor y tristeza lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marco Angulo, dice Liga Deportiva Universitaria de Quito en su comunicado. Angulo fue campeón de la Copa Sudamericana aquí en Paraguay, jugando por Independiente del Valle, de donde surgió y había ido un tiempo a la MLS. Y con respecto a Bolivia, tenemos que decir que definitivamente Oscar Villegas, el entrenador, está preparando dos equipos. Uno el que va a jugar en Guayaquil y el otro que va a jugar contra Paraguay. Inclusive el gran ídolo de los bolivianos en este momento, Terceros, está para quedarse en La Paz a trabajar, porque ellos dicen que el rival directo es Paraguay. Entonces Villegas va a llevar un equipo más o menos mechado, muchos suplentes en realidad, para jugar contra Ecuador, porque ellos lo que quieren es ganarle a Paraguay, y ahí van a ir con todo el potencial, es lo que anunciaba Oscar Villegas con respecto a lo que se viene el partido del jueves ante Ecuador y el martes esperando en el alto por la selección paraguaya. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora Serau Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Lisa. CNU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades. Limpia Azul con el sello de garantía base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el top of mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Fecha 20 del torneo clausura con los partidos que se vienen. Viernes, Sol de América recibe a Trinidense, partido que se va a jugar en Villa Lisa 19:30 horas. El sábado, partido primer turno, Luqueño recibe a Meliano en cancha de la Comebol.
y Cerro Porteño va a recibir a Guaraní en la Nueva Olla 20-30 horas. Esto va a ocurrir el sábado. El domingo, en simultáneo, Tacuaré Nacional en el Martín Torres 17 horas. General Caballero recibe en Carendía Libertad 17 horas. Y 2 de mayo recibe a Olimpia en el Río Parapetí 17 horas. Ganando Olimpia va a ser campeón del torneo clausura sin importar de otros resultados. Vamos al ambiente de la albirroja que juega el jueves 20-30 horas ante Argentina. Mañana al mediodía a las 12 habla Gustavo Alfaro. Los jugadores ya están también en plenos entrenamientos. En Ipané habló uno de los protagonistas que puede tener este partido, Matías Villasanti del Gremio. Estamos contentos de estar acá. Creo que hace mucho no teníamos la ansiedad así de poder estar acá todos juntos. Estamos contentos y una semana corta como decimos, pero estamos preparados para lo que va a ser el jueves. Partido de esos grandes, estadio lleno, un rival interesante, ¿es para ratificar lo que se hizo, para dar otro paso más? ¿En qué contexto crees que se ubica este partido ante Argentina? No, creo que es un partido que todo jugador quiere jugar contra un rival como Argentina, que es la última campeona de América. Sabemos que vamos a tener el apoyo de nuestra gente, que es muy importante para nosotros. Vamos a prepararnos de la mejor manera y esperemos poder cerrar eso con una victoria. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy y todos los martes. No te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Comunícate al 235-5000 para delivery. www.farmaoliva.com.py. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Nos vamos, hoy no hay fútbol, mañana sí, Copa Paraguay, Libertad Luqueño. En instantes, Guillermo Domaniski, Roberto Sosa, Merce, continúa hoy. Buenas tardes, chau, chau. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Santiago Peña adelanta apoyo a ley anti-ONG. El presidente Santiago Peña no quiso confirmar si promulgará o no el cuestionado proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro, conocida como ley anti-ONG. Sin embargo, adelantó que está a favor de la transparencia y que no encontraron ningún cuestionamiento